Saludos y bienvenidos nuevamente al ciclo de Poesía Hispanoamericana Actual 2023-2024. Hoy tenemos como invitado a un escritor puertorriqueño, a Félix Córdoba, y me acompaña también el poeta peruano Raúl Castañeda en esta entrevista, en esta conversación. Leo brevemente una biografía de Félix. Félix Córdoba Iturregui nació en Río Piedras, Puerto Rico, en 1944. Es profesor jubilado de literatura en el Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Ha cultivado los géneros de la poesía, el cuento, la novela, el ensayo y la literatura infantil. Además, en su trabajo de investigación histórica y económica, destacan los temas siguientes: ante la frontera del infierno, el impacto social de las huelgas azucareras y portuarias de 1905, publicado en el 2007, el proyecto de explotación minera en Puerto Rico, 1962-1968, nacimiento de la conciencia ambiental moderna en colaboración con Jorge Colón Rivera y José Córdoba Iturregui en el 2014, y la eliminación de la sección 936, la historia que se intenta suprimir, 2020. La Casa Paoli del Centro de Investigación Folclórica de Puerto Rico publicó también La Maravilla del Canto Inintimable, la 10ª criolla de Luis Llorén Torres, otro trabajo hermoso también en el 2022. Entre su creación literaria, entre sus libros de poesía se encuentran Para llenar de días el día, 1985, Militancia contra la soledad, 1987, Canto a la desobediencia, 1998, Tambor de espuma, 2011, Diálogo con una isla, 2011, y La oscura dimensión del aire, 2016. Ahora acaba de publicar Tríptico con la editorial Arete Boricua y tiene otro libro de poesía que se llama, creo, El pie en la calle o algo así. Ya nos hablará sobre eso. También ha escrito 4 novelas: El sabor del tiempo, 2005, que le ganó un premio importante Alfaguara; Los hilos de la sombra, 2009, La agonía de la máscara en el 2017 y Manuscrito de un filósofo desesperado en el 2022. 2 libros de cuentos: El rabo de lagartija de aquel famoso señor rector y otros cuentos de orilla en el 1986 y Sobre esta difícil tierra, 1993. Gracias, Félix Córdoba, por haber aceptado esta invitación y bienvenido a este ciclo de poesía hispanoamericana. Gracias a ti, Tania, por la invitación y un saludo a Raúl Castañeda. Vamos a empezar desde tus inicios, por supuesto, que hablas muy poco, de hecho. Tú terminaste tu doctorado en Princeton, la Universidad de Princeton, y me comentaste que tu investigación doctoral fue de literatura española. Yo quería saber, uno, ¿cuándo decides estudiar literatura primero? ¿Cuándo decides estudiar literatura y por qué? ¿Cuánto aportó la formación académica en Princeton? ¿Y por qué literatura española en tu investigación? Me estás invitando a la autobiografía, cosa peligrosa, ¿verdad? Pero creo que es importante, pues sí, abordarla. Pues mira, yo la verdad es que te puedo decir que cuando empecé a estudiar, cuando llegué a la universidad, lo que pensé que quería estudiar era ingeniería. Y fui a estudiar ingeniería a la Universidad Católica de Washington, a Catholic University. Pues mi papá era ingeniero, yo pensé que iba a seguir el mismo curso que él, pero tan pronto empezó el primer semestre me di cuenta que no me interesaba estudiar ingeniería y empecé a leer literatura como parte del proceso ese de búsqueda, ¿verdad? Llegué entonces a la Universidad de Puerto Rico, dejé los estudios en la Universidad Católica allá en Washington y me quedé en la Universidad de Puerto Rico, pensando entonces que iba a caminar por la carrera de leyes. Pero tuve un amigo que me iluminó y me dijo, si vas a estudiar leyes, vete a la Facultad de Humanidades para que te hagas de una cultura amplia y vas a estar mejor preparado. No vayas a las facultades sociales. Me dijo eso, yo le seguí el consejo y empecé allá a estudiar más cursos de literatura. Me gustó mucho la literatura y una vez terminé el bachillerato me fui a hacer una maestría con la Universidad de Nueva York en España. Y yo creo que eso fue importante porque allí tuve la oportunidad de coger clase con profesores entonces muy distinguidos. Entre otros te puedo mencionar que cogí un curso de la generación del 27 con José Hierro.
que fue una experiencia extraordinaria porque, bueno, lo conocí, nos hicimos amigos, hablábamos mucho de poesía y a mí me sorprendió una cosa, y Tania, y esto te puedo decir que me marcó de una forma profunda, la humildad de José Hierro. La humildad de un poeta importante discutiendo a otros poetas que él consideraba incluso que eran más importantes todavía. Yo tengo todavía las obras completas de él en aquel momento, que no son completas en absoluto, era hasta ese momento histórico, dedicadas, y yo quisiera que tuvieras la dedicatoria, la humildad de este poeta, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es una lección de vida, la humildad, ¿verdad? Entender que uno tiene que hacer el trabajo sin estar buscando aplausos, sin estar buscando fama y sin estar buscando escenarios. Es más importante el trabajo serio y disciplinado. Y luego cuando terminé la maestría, fui a la Universidad de Princeton a estudiar el doctorado. Como ya venía encaminado con lecturas de literatura española, seguí la literatura española. Hice mi tesis doctoral sobre León Felipe, la personalidad poética de León Felipe, porque no me dejaron hacer una tesis, porque en ese momento las tesis se trataba de evitar que se hicieran tesis sobre poetas vivos. Y yo quería hacer una tesis sobre Tomás Segovia, un poemario que me gustó mucho, fue Anagnórisis. Pero Tomás Segovia era un hombre todavía pues, en plena producción y de hecho después fue profesor en Princeton y lo conocí también. Pues, el poeta nacido en España, pero criado después de la Guerra Civil en México y hizo su obra fundamentalmente en México, ¿verdad? Entonces, claro, en Princeton tuve también la suerte, y yo creo que esto lo debo mencionar porque son gratitudes que uno debe reconocer. Yo en aquel momento estaba en un proceso de lectura del filósofo existencialista. Estaba leyendo mucho a Sartre, a Heidegger, la Carta al Humanismo la tenía en ese momento en las manos, además del libro de Sartre, Ser y la Nada, es la traducción, yo lo estaba leyendo en inglés. Entonces, Tierno Galván, que en ese semestre estaba en Princeton dando clases, me vio y me preguntó, Córdoba, ¿qué usted lee? Y yo le enseñé el libro de Sartre, El Ser y la Nada, y me dijo, está muy bien, lea eso, pero lea esto también. Y me puso en las manos el libro de Wittgenstein, Ludwig Wittgenstein, El Cuaderno Azul y Marrón. Y para mí eso fue también una especie de cortocircuito intelectual, ¿verdad? Porque era otro tipo de perspectiva, era otra manera de abordar el conocimiento. Y a mí me interesaba mucho, pues, de ahí salió una búsqueda muy diferente, ¿verdad? Y me dio un ejemplo tierno, ¿verdad? No me dijo, no lea eso, lea esto. Me dijo, sí, lea eso, pero lea esto también. Eso fue una enseñanza que yo aprendí para nunca decirle a un estudiante mío, no lea eso porque está pasado de moda, como yo oía a veces compañeros decir y compañeras estudiantes, cuando en algunas ocasiones incluso les dije, pero está pasado de moda para ti, que ya lo leíste, pero ellos no han leído esos textos, porque a veces eran textos fundamentales, como podía ser el discurso del método de Descartes, ¿no? Que ya el racionalismo está desprestigiado y cosas así. Yo creo que esa enseñanza que yo aprendí de Tierno Galván fue extremadamente importante para tener una mente bien abierta, y además darse uno cuenta que hay que leer los textos aunque sean viejos y aunque aparentemente no estén de moda. Así que eso te da una idea por qué estudié literatura española. Ahora, tuve entonces la ventaja, cuando regresé a Puerto Rico a enseñar, que no entré de inmediato a estudiar textos de literatura, tuve la ventaja de que ya venía con unas exigencias grandes. Yo había leído mucha literatura europea, mucha literatura española, latinoamericana también, porque la mayor parte de mis compañeros estaban estudiando literatura latinoamericana, hispanoamericana, y yo leía mucho, ¿verdad? Yo leí, pues, había leído la mayor parte de los escritores en aquel momento que estaban, que se leían, y era el momento del boom, o sea, que cada vez que salía una novela del boom, pues uno la buscaba y la leía. Y cuando me entró en la literatura puertorriqueña, pues me encuentro con figuras que, pues, con la mentalidad colonial que uno lleva, eh, pienso que me voy a encontrar una literatura inferior. Y yo recuerdo la primera vez que leí a Hostos, me quedé impresionado, ¿verdad? Luego tenía un amigo que era fanático de Pales Matos y cuando leía Pales Matos, yo decía, pero ¿y cuál es la diferencia entre este poeta y los del 27? Si estamos hablando de un poeta tan grande y tan importante como Lorca o como Jorge Guillén o como Vicente Alexandre. Y así por el estilo, los cuentos de Belaval, así, pues uno entré en la literatura puertorriqueña sin actitud, vamos, con una actitud exigente desde las lecturas que había tenido
de fondo, digamos, hispánico, latinoamericano, europeo, y le podía exigir a la literatura puertorriqueña, bueno, pues, ¿cuál es la calidad que tú me vas a presentar? Y aunque entré como un forastero, como un extraño, como un visitante, curiosamente en nuestra literatura, porque eso es parte del problema colonial puertorriqueño, en cierta medida me alegré de que venía preparado para ser lo más exigente posible, no para conformarme con cualquier cosa, y así fui descubriendo una literatura extraordinaria, especialmente con una poesía sobresaliente, con narrativas importantes y con una ensayística pues, que no tenía que envidiarle a los mejores ensayistas de otras naciones. Eso más o menos te recoge la biografía, ¿verdad? Interesante también los caminos que tomas, porque después sigues también estudiando otras disciplinas. Tú comentaste en otra entrevista que yo te hice escrita sobre la relación que hay entre la poesía y la tradición. Y traes a William Butler Yeats, poeta irlandés, que destaca que los movimientos políticos y literarios se mantienen unidos más por las cosas que odian que por las cosas que aman. ¿Cómo crees tú que ha influenciado la dominación imperial, primero española y luego estadounidense, en la forjación quizás de nuestra literatura? Bueno, mira, yo creo que ahí hay una pregunta que es extremadamente compleja. A mí me parece siempre necesario señalar el movimiento material del país, ¿verdad? La cultura no se puede reducir a una cuestión material, pero ciertamente está vinculada con el movimiento material y con toda la diversidad de ese movimiento. Y claro, en términos de ese movimiento, la cuestión económica es importante. Nosotros hemos sido un país que, en la medida que ha desarrollado su economía, evidentemente ha tenido que desarrollarla hacia el exterior, porque, y además ha sido una economía reducida a unos cuantos productos. En el siglo XIX, pues ya en el siglo XIX, por ejemplo, bajo el dominio español, en una primera etapa la caña de azúcar fue importante, luego entró en crisis porque no podía competir con otras fuentes productivas de azúcar, como era, por ejemplo, la producción europea de remolacha. Y entonces el café fue sustituyendo en la segunda mitad del siglo. Y cuando llegaron los estadounidenses en el 98, el café era el producto principal. Pero fíjate tú, estamos hablando de caña, café, tabaco, ganadería, unos cuantos productos. Sin embargo, el consumo interno siempre fue un consumo que se satisfacía con productos importados. A la metrópoli española no le convenía que Puerto Rico desarrollara una economía próspera, un mercado interno, porque ese mercado tenían interés de satisfacerlo ellos con productos de la metrópoli, ¿verdad? Esto se acentúa todavía más en el 98 con la llegada de los Estados Unidos. Entonces Puerto Rico, especialmente a partir del 98, la caña de azúcar se convierte en el producto principal, y yo creo que no es exagerado decir que es una economía que se desarrolla las próximas 4 o 5 décadas de monocultivo azucarero, porque el azúcar componía 60 o más por ciento de las exportaciones del país. Entonces, una gran parte de las importaciones en una economía empobrecida eran pues, incluso alimentos. En un país rural, agrícola, se importaba cada vez más alimentos, y prácticamente todos los elementos que satisfacían las necesidades internas del país venían del exterior. Entonces tú tenías una pobreza productiva en términos de la cantidad de productos y una variedad mayor de elementos que venían del exterior. Entonces, cuando tú miras la cultura, eso implica que la economía nuestra no tiene sentido desde el punto de vista interno, sino es parte de una división del trabajo internacional, ¿verdad? En el caso español, donde hay más espacio para maniobrar, porque España tenía un desarrollo económico mucho más débil, por ejemplo, que el que tuvo Estados Unidos una vez que llegó aquí, que se convirtió en un país que ya era un país de una economía pujante, ¿verdad? Y esa economía nuestra pasó a ser parte de la división del trabajo de la enorme economía, gigantesca economía del mercado estadounidense. Entonces, ¿qué pasa a nivel de la cultura? Que como no hay un mercado interno, no hay una conexión interna, un tejido interno que vincule los sectores del país, tampoco eso a nivel cultural se va a producir. Y entonces tú añades que es una economía colonial, que tiene siempre la censura de la colonia sobre sus espaldas. O sea, hay una tendencia, especialmente a partir del 98, a la desconexión interna entre los escritores. Y eso se va acentuando a medida que el siglo avanza. Yo te puedo decir, para que tengas una idea de lo dramático que puede ser esto, es
Yo estuve una vez en una defensa de tesis sobre una poeta de la generación del 70, para usar el término, ¿verdad? Que había empezado a escribir sus libros, digamos, a fines de los 60, principios de los 70, y otra que empezó a escribir ya en los 80, 90 del siglo pasado. Y estaban las dos presentes en la tesis. Y a mí se me ocurrió preguntarles si ellas se conocían y se habían leído. No se habían leído entre ellas. Eran dos poetas puertorriqueñas de dos grupos distintos y no se habían leído. Porque la falta de conexión interna en la misma cultura nuestra es dramática. Nosotros, como hemos tenido una economía tan desarticulada, tampoco ha habido una articulación cultural interna muy profunda. Sin embargo, ¿qué nos ha unido para sobrellevar ese vacío que te estoy señalando? Pues la amenaza que tiene la presencia de un imperio que tiene otra cultura, otro idioma, y que inicialmente, cuando empezó su dominación a partir del 1898, trató de sustituir el lenguaje, el idioma que hablábamos nosotros. Ellos pensaban que sería un idioma devaluado por el inglés. Trató de hacerlo eso a través de la escuela y a través a través de la universidad. Quiere decir que todo el aparato de toda la institucionalidad educativa pública del país se establece para convertirnos en estadounidenses. Y entonces, claro, hay una reacción del país ante eso. Ante la falta de una coherencia interna que provea la base material del país, se da la resistencia entre un intento de despojarnos de nuestra personalidad histórica. Y ahí hay, pues, elementos, ahí entraría con cierta efectividad y de una forma extraña en vigor la cita que has hecho de William Butler Yeats. Claro, eso tiene otra dimensión en la cita de Yeats, ¿verdad? Pero el enfrentar un imperio poderoso, a un país que está confundido, que pasa de una metrópoli a otra, y encontrarse en ese estado de incertidumbre que genera toda una búsqueda ensayística y poética para enfrentar esa avalancha que se le viene encima al país. este, pues yo creo que nosotros no apreciamos profundamente lo que significó esa gesta. Ahí hubo una resistencia. Y claro, si tú piensas en un autor como Pedreira, que escribe un ensayo tan importante como Insularismo y toda su obra de investigación histórica, hay un elemento que él destaca, que yo creo que es importante reconocer actualmente, que no la crítica literaria nunca ha querido reconocerlo, que es que la resistencia nuestra frente a los poderes imperiales se ha dado siempre por el extrarradio del poder oficial. La resistencia se ha dado por las formas que el país ha encontrado para evadir la censura, porque la censura siempre ha estado ahí, de una forma más explícita o implícita. La censura que ha impuesto los Estados Unidos tiene un carácter mucho más complejo y más difícil de sobrellevar porque tiene una apariencia de vida democrática. Tiene, vamos a decir, un marco democrático que está construido para garantizar la reproducción de los intereses precisamente del poder imperial a través de nuestra propia participación en la vida colonial del país. Digo, esto es un problema complicado, pero yo creo que se puede, si quieres abundar sobre eso más adelante, podemos hacerlo. No quiero irme por hacer planteamientos solamente de historia o de economía, pero yo creo que si no se entiende ese marco, la, la vida, digamos, de la experiencia poética que han tenido los puertorriqueños, la forma en las condiciones que han tenido que hacer poesía, tampoco se va a entender muy bien. Nosotros hemos vivido, yo creo, Tania, 4 crisis fundamentales desde el 98. La del 98, que trajo un cambio cultural enorme porque vino una nueva metrópoli que hablaba otro idioma, con toda una institucionalidad diferente que iba a afectar la forma en que iba a organizar el país. La que se dio como resultado del agotamiento del primer modelo económico que establecieron en el país, basado en la caña de azúcar, y junto con la Gran Depresión del 29 de octubre, que fue una crisis mundial, esa da pie a toda una transformación y a unas luchas tremendas en la década del 30 y los 40, y luego con la victoria del Partido Popular Democrático en el 40 y las transformaciones sucesivas del país, cuando viene el establecimiento del Estado Libre Asociado en el 1952, que se agota ese modelo inmediatamente, el desarrollo económico optimista que desarrolló desde el 52, se agota ya en el 74 con la gran recesión a nivel también internacional.
entramos en otro periodo de crisis y luego la crisis actual que estamos viviendo, que fue la que empezó en el 2006, que se ha asociado con una crisis fiscal, pero es una crisis económica que no tiene que ver con un ciclo económico, sino con una gran depresión económica, que es la que el país vive actualmente. En todos esos momentos ha habido grandes figuras poéticas que han salido a, podríamos decir, a construir una poética que le contesta de alguna forma u otra a la crisis, o poética muy distinta, ¿verdad? En el primer caso te podría mencionar el caso de la figura de Jones Torres, que empieza con su nueva poesía, el nuevo movimiento que elaboró entre el 11 y el 13, que cobró forma en lo que se llama el pancalismo, ¿verdad? Todo es belleza, para enfrentarse a todo el proceso de expropiación de tierra que se estaba dando en el país. Luego, más adelante, con el periodo de crisis que florece extraordinariamente después de la Gran Depresión Mundial, ahí están los poetas tan importantes como Pales Matos, Julia de Burgos, Clara Leer, Matos Paoli, Juan Antonio Correger, Graciani Miranda Chilla, Clemente Sotovele. Son un montón de poetas, ¿verdad? Y entre ellas ya empiezan a aparecer mujeres importantes, ¿verdad? Yo mencioné dos, pero se podrían mencionar otras, como Carmen Peyot, como Carmen Marrero, etcétera. Poetas que en parte, de cierta manera, se han olvidado o no se están leyendo como se debían leer. Y luego en la crisis de 74 tenemos ahí la figura que tú conoces, porque tú hiciste la tesis tuya sobre Ángela María Dávila, que es una poeta extraordinaria, y la otra gran poeta de ese momento, que yo creo que es una figura trágica en cierta medida, porque es un lenguaje poético que yo creo que es único en el caso de Puerto Rico, porque es un lenguaje poético que habla prácticamente desde la locura, como una experiencia real vivida, que es el caso de Marina Arzola, que es una poeta que yo creo que es extraordinaria. No sé, yo en mis cursos siempre la asignaba, pero no sé si la juventud está leyendo a Marina Arzola. Las obras muchas veces de estos poetas no se consiguen fácilmente, y tú sabes que en Puerto Rico hay un problema editorial de acceso a los libros, ¿verdad? Así que, y posteriormente yo creo que ahora podemos hablar de una cantidad de jóvenes que están escribiendo y que se están enfrentando a una situación terrible, porque muchos de esos jóvenes, yo no quiero dar nombres, Tania, pero están en situaciones precarias que no encuentran cabidas en la universidad, que no encuentran cabidas en las instituciones porque el trabajo se ha hecho precario y ahora es difícil escribir desde la comodidad. Yo creo que todos ustedes que están haciendo cultura y poesía en Puerto Rico están escribiendo desde una profunda incomodidad material en términos de cómo ganarse la vida y cómo sobrevivir en Puerto Rico actualmente. Me parece bueno el contexto también para que en otros países, ¿verdad? Que no nos conocen y que nos han leído poco, porque este ciclo también surge porque cuando pregunto nos han leído muy poco. Nosotros hemos leído más literatura de Latinoamérica, España, europea, inglesa, que lo que nos han leído a nosotros, quizás por ese problema que tú hablabas también de las editoriales, pero me parece importante el contexto. Tú mencionaste a Pedreira y yo no quiero pasar por alto algunas cosas, ¿verdad? Estás trabajando en una investigación o una revisión de la propuesta de Pedreira y aquí Pedreira ha sido un canon, ¿no? ¿Qué importancia tiene Pedreira en la construcción de la identidad puertorriqueña y en la historiografía oficial y privilegiada por la generación del 30 en Puerto Rico? Bueno, primero, Tania, yo una de las cosas que empiezo a cuestionar es la cuestión del canon. ¿Cómo se establece un canon en una colonia? Ok, ¿Cómo se establece el canon en una colonia donde las instituciones se caracterizan por su inestabilidad? Incluso, mira, por ejemplo, vamos a ver actualmente qué ha hecho. Nosotros estamos viviendo en Puerto Rico en tiempos de la dictadura de la Junta de Control Fiscal, que es parte de la ley promesa, para los que no conocen la historia de Puerto Rico con detalle, que es una ley que aprueba el Congreso de los Estados Unidos, nombran unos 7 individuos que van a estar, y individuas, que van a estar encargados de lidiar con la Junta, con la crisis fiscal de Puerto Rico, y es un poder que está por encima de la legislatura electa por el país y del gobernador electo por el país. O sea, vamos a ponerlo en estos términos. La legislatura aprueba una ley. La Junta de Control Fiscal, que existe como resultado de la ley promesa del Congreso de los Estados Unidos, decide que esa ley no es coherente con la necesidad de balancear el presupuesto y la declara que inválida, va a la Corte Federal y la invalidan, como hicieron con el último intento del 22 de devolverle a sectores laborales derechos que fueron eliminados por una reforma laboral del 2017.
del gobierno de Ricardo Rosselló, que fue destituido luego, 2 años más tarde, por una masa humana que se tiró a la calle y lo sacó de la fortaleza. Algo nunca antes visto en Puerto Rico, ¿verdad? Entonces, estamos viviendo bajo esa dictadura. Entonces, tú me estás hablando, ¿qué ha hecho esa Junta de Control Fiscal? Le quitó a la Universidad de Puerto Rico más de la mitad del presupuesto. Por eso va a ser difícil establecer plazas nuevas para que personas como tú, que tienen las clarificaciones adecuadas, puedan encontrar una plaza puedan obtener una plaza en la Universidad de Puerto Rico. Han desmantelado el Instituto de Cultura con toda esta política de austeridad, y muchas otras agencias del gobierno. Entonces, ¿cuál es la estabilidad institucional para poder garantizar figuras canónicas? Piensa tú otra cosa. En la década del 30, en el Departamento de Educación ni en la Universidad de Puerto Rico prácticamente se enseñaba literatura puertorriqueña, porque los textos que se enseñaban eran de textos españoles fundamentalmente, pocos de América Latina, de Hispanoamérica, y otros textos estadounidenses. O sea, la literatura puertorriqueña entra tardíamente en la enseñanza. Los mismos textos de historia de nuestra literatura son textos posteriores a los 30. O sea que todo esto hay que reevaluarlo y hay que ver qué significa esto de figuras canónicas o de figuras establecidas. Vamos a decir que aquí no existe un canon estable como puede existir, digamos, en otros países, ¿no? Y sin embargo usamos este lenguaje. Pedreira señaló una cosa que fue fundamental. En gran medida nuestra literatura está aislada, pero aislada del mundo, no porque somos una isla. El insularismo no tiene que ver con la insularidad física del país, tiene que ver con el estar emparedado entre dos paredes de dos imperios. El español, la cultura española y Estados Unidos. La cultura estadounidense. No hemos tenido instituciones desarrolladas digamos, con la inercia de la afirmación de nuestra cultura y de reconocimiento de toda nuestra diversidad. Fíjate tú, una cosa que yo he discutido siempre, que la he combatido y uno puede perder el tiempo, pero las cosas pueden ir calando poco a poco. En Puerto Rico hay una obsesión con el poeta nacional. En la década del 30 declararon a Llorens Torres poeta nacional. Posteriormente han hablado de Matos Paoli como el poeta nacional. Han declarado a Correger poeta nacional. Y hay siempre como una obsesión con tener una figura destacada, como que opere que sea la que ocupe el campo literario. Entonces a mí me interesa, ¿verdad? Me ha interesado siempre contrastar eso con una imagen que elabora Salvador Bravo en el siglo XIX, en el 1884, cuando le hace un prólogo que yo creo que es un prólogo extraordinario a la publicación de las dos partes del Jíbaro ya juntas, porque ya se han publicado, ¿verdad? La primera en el 1849, luego la segunda en el 82, 83. En el 84 se recogen las dos partes y se publica el Jíbaro en las dos versiones, el tomo 1 y el segundo, y aparece este prólogo de Bravo y dice que cuando salió el Jíbaro en el 49 fue una estrella vespertina, es la primera estrella de un cielo vacío, ¿verdad? Fíjate la imagen que está construyendo Bravo, la imagen de un cielo. ¿Qué es lo que hace una literatura? Poblar ese cielo, ese espacio. Si las obras literarias son como estrellas, por seguir la metáfora, tú tienes ahí la posibilidad de que a medida que van apareciendo otras publicaciones, se va formando un conjunto de estrellas, se pueden formar constelaciones y podemos tener una cosa rica en la abundancia, ¿verdad? Si tú piensas, por ejemplo, que un escritor como Eliot habla de la tradición como una actividad que se construye a base del contraste y la comparación de múltiples autores. Tú piensas ¿cómo tú vas a construir una tradición con la idea de un poeta nacional, de un poeta? ¿Ah? Esa idea yo creo que hay que desalojarla. Lo que tenemos que nosotros hablar es de una red de textos que dialogan unos con otros, de una red de textos que son capaces de enriquecerse todavía más en la medida que aparecen nuevos elementos en esas constelaciones. Por ejemplo, ya tenemos un cielo poblado, pero aparece, digamos, una obra nueva de una poeta extraordinaria, y esa obra nueva va a permitir arrojar nuevas miradas sobre Pales Matos, sobre Julia de Burgos, sobre Santiago Vidarte en el siglo XIX, sobre toda la poesía y sobre toda nuestra literatura en general. O sea, que los textos se pueden ver como elementos de una red donde lo que predomina fundamentalmente es el diálogo y el intercambio
las imágenes, digamos, las señales que se envían unos a otros. Porque entonces tenemos un campo vivo, tenemos un campo donde están continuamente moviéndose las luces, donde están moviendo las figuras que se pueden generar en ese campo. No estamos bregando con cosas, digamos, estáticas. Y si hay algo estático, es el colonialismo, que nos tiene a nosotros atados y limitados en unas estructuras. Nosotros nunca hemos sabido lo que es realmente vivir en una condición de libertad con todos los riesgos que eso conlleva, ¿verdad? Eso es lo que, con eso que estamos bregando. Una entrevista que le hicimos a Aurea María Sotomayor, ella hablaba de más que literatura puertorriqueña, la nuestra es caribeña, pertenece a este grupo. Claro que sí, pero fíjate que si pero hay un problema, porque nosotros tenemos las limitaciones que nos impone la realidad colonial. No creo yo que hasta que, si no se resuelve el estatus, vamos a decir, el Estado, yo no hablo de estatus ya hace tiempo, ya me convencieron de que eso es una palabra que más que permitirnos una conversación nos divide y nos perturba más que otra cosa. La relación colonial, si la podemos resolver, podemos vincularnos mucho más a ese espacio donde pertenecemos. Porque lo que pasa es que el espacio hay que construirlo. Por ejemplo, cuando sale la poesía antillana palesiana, fíjate, que Pedrera recibe con buenos ojos esa poesía de Pales Matos, que tiene un elemento fundamental, porque vincula lo que se llama el elemento negro en la poesía. El capitán de la poesía negra, o la poesía, le llama a Pedreira, nunca usó la palabra negroide, que yo siempre he pensado que es una palabra despectiva. Era una palabra que estaba de moda, todo el mundo la decía, negroide. No, siempre usó la palabra poesía negra. Cuando sale ese elemento, Pedreira dice, hay que construir la cuestión antillana. Sí, pero hay que construir primero hay que empezar a conocer quién somos nosotros, porque la literatura puertorriqueña estaba desconocida. Si era desconocida, ¿cómo tú vas a vincularte a algo más externo si tu conocimiento propio es mínimo? Bueno, ya hemos caminado. Yo creo que ya hemos caminado un territorio amplio y esa versión caribeña o antillana, yo estoy seguro que Betance prefería el término antillano. Claro que sí, que tenemos que ejercerla. Y además, Tania, incluir no solamente aquellos que hablan español, sino porque si vamos a hablar de la unidad antillana como la entendió Betances, como la entendió Hostos, hay que incluir ahí a Haití, hay que incluir ahí a los países antillanos que hablan inglés, a Jamaica, por ejemplo, a todos los que hablan otros idiomas, todo. La Antilla es plurilingüe, la Antilla no es monolingüe, es plurilingüe, y eso nos permite un diálogo cultural mucho más rico, pero para eso los libros tienen que fluir y tiene que haber instituciones que fomenten el flujo en estos espacios, ¿verdad? Eh, Tú sabes que eso tampoco es fácil, ¿verdad? El mismo proceso cubano se complica con la Revolución Cubana para muchos. Sobre eso hay historias y anécdotas, pero yo no voy a entrar en eso porque nos metemos aquí en un problema complejísimo, ¿verdad? Por ejemplo, el estudio de la figura de Betance, me estaban diciendo recientemente, y de Hostos. Ahora una persona, ayer estuve hablando con ella sobre Hostos, y me dice que se han descubierto textos de Hostos, por ejemplo, en Perú. Raúl, Perú. Hostos estuvo en Perú en el siglo XIX, en su viaje famoso al sur, en el libro que se recoge ese viaje, Mi viaje al sur, que es un libro extraordinario. Pues se han descubierto ensayos de Hostos por diferentes países de América Latina. Todavía, ya se publicaron las obras completas, que son más de 20 volúmenes, en la versión del 39 del siglo pasado, y todavía se están encontrando ensayos de Hostos regados por toda América Latina. La construcción de la vida y de la obra de Betance es un trabajo internacional. Félix Ojeda, que murió hace poco, me decía, para hablar de Betances tenemos que hablar no solamente de las Antillas, sino de Europa, porque Betances tuvo su sede fundamental en Francia, y hay que hablar de toda América Latina, porque donde quiera que hubiese una lucha, donde estuviese en juego una lucha por la libertad y en contra de la injusticia y de la inequidad humana, ahí estaba Betances metido. Por lo tanto, su obra está a través de cartas y contactos y documentos regadas por diferentes países del mundo. Para construir una figura como el Betances nuestro, hace falta un esfuerzo internacional. Mira tú que si tienes razón, Aurea María, hablando del Caribe. Yo incluía más. Yo creo que a Puerto Rico hay que incorporarlo a toda América, incluyendo Brasil, a toda América. Nosotros tenemos que salir
de esas dos paredes, de ese emparedamiento en que vivimos, pero ese emparedamiento tiene una estructura. No son deseos de salir porque queremos viajar, es que eso tiene una estructura colonial que marca las instituciones, las interviene de una forma que hace difícil los intercambios, a pesar de que se han dado muchos, y la Universidad de Puerto Rico ha sido una sede importante en esos intercambios. Hay una pregunta que yo he estado repitiendo a los entrevistados porque me parece que, según el contexto actual de lo que se publica, es importante. Y justo parte de una afirmación de un poeta que entrevistamos, Eduardo Milán, el poeta uruguayo, ¿no? Él señalaba que el respeto por la tradición propia y universal es fundamental porque nos evita caer en la idea de que en el arte es suficiente solo con expresarse. Entonces yo te pregunto, Félix, que si esta corriente de pensamiento que deja de escuchar y solo se escucha a sí misma, y me refiero específicamente a la actualidad donde los anaqueles de las librerías están llenos, pero de lo mismo, es la responsable de lo que Milán señala como la radical banalización de la poesía actualmente. Bueno, mira, yo creo que esa pregunta, para uno tratar de contestarla de forma seria y rigurosa, tiene que abordar el problema desde una perspectiva que incluya que la poesía, igual que otros géneros, pero la poesía particularmente es un género donde la reflexión es fundamental. La poesía desde que entra en la modernidad. Yo creo que eso tiene que ver con que de alguna manera el lenguaje poético, por su propia estructura, entra en conflicto con la sociedad en un momento dado, y yo creo que responde ese conflicto al hecho de, yo creo que esto viene a raíz de la revolución industrial. Y me refiero, por ejemplo, a un texto tan importante como el prefacio de William Wordsworth de las Lyrical Ballads del 1800, que es un texto clave, donde habla de la vasta ciudad de Londres, ¿verdad? El avance de la producción para el mercado, de la producción mercantil y la expansión cada vez mayor de las categorías mercantiles, que en el mundo actual nuestro llegamos a sociedades de consumo. En el caso de Puerto Rico, esa sociedad de consumo se establece después de los 50 de una forma que podríamos llamar frenética. Todavía no ha cesado con todo y la crisis. La sociedad de consumo en Puerto Rico es tensa porque está alimentada con fondos federales. Aquí hay una cosa que se llama el Plan de Asistencia Nutricional que traslada al país alrededor de 3.000 millones de dólares para que la gente consuma. Claro, eso no compara con los más de 35.000 millones que salen de ganancias del país hacia el exterior. O sea, que tenemos una sociedad que está mercantilizada de una forma extraordinaria. Entonces, una de las cosas que hace el mercado, y en el caso de Puerto Rico, yo creo que es bien llamativo, porque nosotros hemos hablado de procesos de discontinuidad social terriblemente poderosos. Por ejemplo, nosotros pasamos de una sociedad rural en los 40 a una sociedad urbana a una velocidad de 25 años, dejamos de ser una sociedad rural para ser una sociedad urbana, y esa transformación moderna significó el colapso de la agricultura. Yo creo que ningún país ha sufrido un colapso agrícola como el de Puerto Rico, que implica un vacío tremendo en nuestra historia. A eso esa pérdida de ese espacio, tú le añades que se generalizan las categorías mercantiles y el mercado vive del presente. Mira, T.S. Eliot decía que para que un escritor se apoderara de una tradición, tenía que llevar a cabo un esfuerzo extraordinario. Porque la tradición no está dada ahí o sea, tú no vas a un centro comercial y vas a obtener la tradición literaria, la tradición filosófica de un país allí. Allí lo que vas a encontrar es la forma de borrarla. Entonces, si tú tienes personas que están metidas en el proceso de consumo, y esto implica todos los medios sociales de comunicación. Ahora todos somos escritores porque escribimos en Facebook, o escribimos en Instagram, o en estos medios. Ahora todos nos convertimos en escritores, pero no se lee. Lo que leemos son memes, lo que leemos son mensajes breves, leemos cosas. Entonces todo eso, no, más la vida como consumidor, que es una vida individualista, donde hay pocas conexiones porque no nos conectamos con la gente, nos conectamos a través del consumo, que muchas veces es un consumo frívolo, banal, los que tienen algunos medios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tú quieres que la sociedad reaccione ante situaciones como esta? Si no hay un proceso de reflexión, si no hay un proceso
de cuestionamiento sobre el lenguaje continuo, para precisamente buscar la manera, la difícil manera, que yo creo que los grandes poetas logran, de sacar la poesía de ese espacio de consumo que tiende a absorber todas las formas de expresión humana. Tú tienes entonces que hacer un trabajo enorme por tratar de producir un lenguaje que circule en otra esfera, que circule en otro espacio. Por ejemplo, mira, yo pienso en una figura como Mallarmé, que es tan importante. Hay una carta que yo la estaba tratando de conseguir hace poco y no la encuentro en algún libro que tengo ahí perdido. Que creo que una carta a Casali, si no me equivoco, que dice algo así, que fue al mercado y sacó allí y se llevó la poesía del mercado. O sea, yo creo que ese gesto es un gesto extremadamente importante del mismo poeta que continuamente está diciendo que está creando una poética muy nueva que dice que lo fundamental no es pintar la cosa, sino el efecto que produce. Fíjate tú qué planteamiento más increíble. No es pintar la cosa, sino el efecto que produce. Ya lo que está diciendo es que la poesía tiene fundamentalmente una función metonímica. Además de metafórica, es metonímica. Entonces habla de una crisis profunda que ha pasado, una crisis de esa nueva poética que lo lleva a una búsqueda en su interior, y ahí es que empieza el proceso ese de encontrar la nada y lo absoluto. Hay una necesidad de salir de los espacios donde se trivializan las cosas, que es el mercado. Y nosotros lo que estamos viviendo es una situación, bueno, y además, fíjate el planteamiento que hace. Yo he estado reflexionando sobre mi propio pensar. Ese tipo de planteamiento malarmeano, fíjate que es de la segunda mitad del siglo XIX, en un momento donde ya se ha desarrollado la primera revolución tecnológica del capital, que implica que ya estamos bregando con una forma de producción capitalista que ha hecho posible las grandes comunicaciones a través del tren, a través de los grandes barcos transoceánicos. O sea, que las mercancías están llegando a todos los lugares. Se ha creado ya, se ha solidificado el mercado mundial. Podríamos estar hablando probablemente de la primera gran globalización desde el punto de vista de la circulación mercantil propiamente, ¿verdad? Quizá la primera tiene que ver con el descubrimiento de América, pero estamos hablando de esta que es producto del mercado ya, del capital levantándose sobre sus propios pies. O sea, en esa sociedad extremadamente mercantilizada que estamos viviendo nosotros actualmente, tenemos que recordar, además de lo que te he señalado, un planteamiento que hace Frederick Jameson, que dice que el capital ahora está en el momento de que está colonizando el último espacio que le queda, que es el inconsciente. O sea, pero fíjate lo que significa eso, meter las categorías mercantiles en el inconsciente. Ya eso implica, o sea, bueno, eso es posible, eso puede ser, es un proceso de una profundización extraordinaria. No hay espacio, digamos, espontáneo en la sociedad para la búsqueda de complejidades que tienen que ver con la tradición, que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con todos aquellos elementos que son fundamentales para, digamos, rescatar la manera en que el ser humano se ha planteado la vida y la vida social, ¿verdad? Estamos bregando en un espacio chato, liso, y se nos presenta prácticamente sin arrugas en los medios de comunicación. No podemos esperar otra cosa. Yo creo que eso es parte de un proceso que es inevitable. Lo podemos denunciar, lo podemos atacar, pero si no tenemos los mecanismos para transformar la sociedad y para tratar de rescatar lo que rescata la poesía, que no son elementos dominados por tiempos de trabajo socialmente promedio, que conducen inevitablemente a la mediocridad cultural. Si no podemos salir de eso y rescatar los objetos de forma directa, como se hacía en sociedades precapitalistas, si no podemos hablar, por ejemplo, del agua como agua, el agua se ha convertido en una mercancía. La gente aquí en Puerto Rico ahora compra el agua en botellitas y se las toma. Fíjate tú, el agua, que es tan fundamental para la vida. O sea, todo lo hemos convertido en mercancía. La vida nuestra sin el dinero, sin el intercambio mercantil, no tiene prácticamente sentido. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a rescatar formas más profundas de escritura en esa sociedad? Yo creo que la banalización es un resultado inevitable de la sociedad de consumo y esa sociedad masiva
que tiende a meter la mercancía por todos los poros de nuestra vida. Yo trato de retirarme de esos espacios. Mira, en Puerto Rico, quizá la plaza pública más grande que hay ahora para que la gente se encuentre es Plaza de las Américas, un centro comercial. ¿Tú te puedes imaginar eso? ¿Dónde vamos a compartir? Un lugar donde vamos el lugar por excelencia de la compra y de la venta. Mucha gente dice, y yo estoy de acuerdo, la poesía no se vende. No, la poesía no se vende, porque la poesía es una forma de lenguaje que va dirigida a lo cualitativo. El mundo de la mercancía va dirigido precisamente a una ley económica que borra las cualidades para convertirlas todas en un ciego promedio y por lo tanto en algo que es una medianía, una mediocridad, un medio. Y de hecho, fíjate que nosotros en Puerto Rico, una de las cosas sobre las cuales yo creo que hay que reflexionar es el espectáculo. La manera en que, por ejemplo, formas poéticas de una manera bastante simple, pero que impacta a los jóvenes, se ha metido en el espectáculo musical. Tú tienes un fenómeno de cantantes puertorriqueños como Bad Bunny. Ustedes habrán oído hablar de Bad Bunny allá en Perú, Sí. como anteriormente fue Ricky Martin, Chayanne, como puede ser el Molusco, puede ser Daddy Yankee. Mira, todo esto, estos espectáculos extraordinarios son espectáculos mercantiles, mercantilizados. ¿Qué podemos esperar de ellos? ¿Ah? Y eso, fíjate que reúnen decenas y decenas de miles de gente joven. Esos son los lugares donde se da la comunicación, el intercambio de muchos de estos jóvenes que cuando salen de ahí viven una vida completamente fracturada, individualizada, con un individualismo feroz, y se comunican a través de los medios sociales. Y escriben en Facebook, y escriben en Instagram. Por ahí es que yo creo que esto es parte del desarrollo tecnológico de la sociedad capitalista en que estamos viviendo, globalizada, y para enfrentar eso, pues habría que organizar algún tipo de protesta, algún tipo pero tiene que ser una fuerza social, porque eso de en sí es una fuerza social. Recuerdo que Aurea nos mencionaba, ¿no? De que si los jóvenes poetas invirtieran tanto tiempo en colgar fotos de lo que están haciendo ellos en sus grupos, si lo invirtieran en leer, transcribir, corregir, saldrían mejores libros, nos decía. Bueno, yo creo honestamente que ese medio, para tú transformarlo, tendrías que tener una fuerza social capaz de ejercer en el medio, dejar por lo menos una huella ahí. Yo creo que individualmente eso es difícil. De la única forma que yo veo que uno puede rescatar otra realidad es valiéndonos de esa manera de entender la soledad, como la planteaba, por ejemplo, Rilke, que se la planteaba al joven poeta en la carta famosa, Sí. que es un proceso creativo, un proceso de reflexión profunda, de manera de indagar en el lenguaje, de cuestionar el lenguaje, especialmente ese lenguaje que está manoseado por el mercado, empezar a someterlo a una, a una reflexión sistemática, ¿verdad? Para poder ver si uno puede rescatar una conciencia artística que nos presente otro tipo de mundo cualitativo. Mira, hay una frase de Baudelaire que a mí me parece extraordinaria, que es en un momento que él habla de que hay que apresurarse, pero lentamente. Porque la sociedad capitalista te apresura, el mercado te pone una velocidad extraordinaria. Pero entonces, si así está bien, apresurémonos, pero lentamente. Es una especie de oxímoron, ¿verdad? Pero es importante porque lo que está diciendo es la cultura requiere de cierta calma, cierto reposo, lo que Pedreira llamaba ocio, en insularismo, Tania, que muchas veces se entiende mal, ¿verdad? Es el tiempo posible de poder reflexionar, que es detenerse uno. Nosotros, mira, si tú miras la vida puertorriqueña del 98 y la comparas con la de un siglo después, de 1998, parecería que has pasado de montar un burro a estar en un avión ultrasónico. O sea, porque es una velocidad descomunal. Entonces, ¿qué pasa con esa velocidad? Esa velocidad altera tu manera de hablar.
tu manera de pensar, tu manera de reflexionar sobre lo que es, no digamos la poesía, lo que es la cultura en términos generales. La gente no se detiene a pensar qué es la cultura. Vive de una forma inconsciente en ella. Cuando estamos hablando de, bueno, imagínate tú el planteamiento de Mallarmé. Este año he pasado por una crisis y he pensado he estado pensando en mi pensamiento. ¿Qué implica eso? Pensar en el pensar. Implica un proceso de pliegue interior, de búsqueda, que yo no creo que lo vas a conseguir en el mercado. Todo lo que has estado diciendo se enlaza a mi siguiente pregunta o comentario, ¿no? Que es algo que dijo el lingüista y poeta peruano Mario Montalbetti, y el que él siempre señala, digamos que él es una voz aquí en Perú, disidente, es una voz apartada, y él dice que dentro del sistema, que existe en el sistema capitalista una ofensiva que ya no es contra las lenguas originarias de mi país, como por ejemplo el quechua o la aymara o el chipivo, ¿no? Sino que ahora es una ofensiva contra el lenguaje. El lenguaje es lo primero que el sistema se ha encargado de vaciar, dice él. Vivimos en una sociedad de la imagen y la imagen no habla. Y al no hablar es incapaz de producir las cosas que el lenguaje verbal permite. La contradicción, la pregunta, la denuncia, la reflexión sobre sí mismo. Entonces, te pregunto igual, aunque yo lo he respondido, ¿no? Si compartes esta visión de que es el lenguaje como institución social la que habla a través de nosotros. Es decir, muchas veces escuchamos la opinión de algo, pero estamos de alguien y estamos escuchando la misma opinión de algo que esta persona escuchó en un medio de comunicación, o la de un político, o de la iglesia, o de la academia, y esto se enlaza con lo que tú mencionabas, ¿no? Esto del inconsciente, ¿no? Que muchas veces nosotros estamos hablando de algo o estamos opinando sobre algo, pero nos han como infectado sin saberlo, ¿no? A través de lo visual y a través de los medios de comunicación masivos. Bueno, yo creo que tú has mencionado algo ahí importante, ¿verdad? El término contradicción, porque uno de los elementos más fundamentales del lenguaje es poder decir que no. Sí. Por ejemplo, cuando Pedreira redacta ese ensayo, Insularismo, Tania, si tú lo recuerdas, empieza con un montón de negaciones. Pero es que las negaciones no están solamente en ese texto. Hay un ensayo famoso de un poeta nuestro, José de Diego, que el título es No. Y dice, nosotros los puertorriqueños nos instalamos rápidamente en la realidad diciendo que sí. Pero es que el sí es una de las condiciones precisamente de esa banalidad, de esa banalización de las cosas, de no tener criterio para poder decir esto sí, pero esto no. El no es clave y el ensayo es no. Y nosotros tenemos también una revista como Juan Bobo, de principio de siglo, de Llorens Torres y Nemesio Canal y otro grupo de escritores que también rescatan el no. El no minúsculo, no tanto el no en un sentido retórico tan grande como de Diego, sino el no pequeño de la vida diaria. El poder decir que no, porque una de las cosas que tenemos que hacer nosotros es poder discernir. Y discernir implica poder establecer, poder enjuiciar. O sea, a mí me gusta mucho un poeta italiano que tiene un libro que es una reflexión sobre la poesía, El oficio del poeta, de Cesare Pavese, que me parece que es importante porque precisamente lo que plantea es eso, ¿verdad? Este es un individuo que tiene que enfrentarse a la sociedad fascista, que estuvo encarcelado por el fascismo, ¿verdad? Por Mussolini. Y entonces yo creo que esa capacidad de poder decir que no, que, que es que yo pienso, por ejemplo, el concepto ese también bodeleriano de la sensibilidad de la imaginación. La sensibilidad de la imaginación requiere el juicio, requiere poder comparar, requiere poder juzgar, poder elegir, poder decir esto sí, esto no. Y si tú no tienes esa capacidad, yo creo que la poesía desaparece. La poesía es precisamente un lenguaje que va dirigido hacia lo cualitativo, hacia una realidad
que está continuamente siendo borrada por el mercado, por toda la conversión de los objetos en mercancías, y tratar de llegar al objeto en su pureza, vamos a decir, en su desnudez, para ponerlo de cierta forma, ¿verdad? Y entonces poder establecer relaciones entre los objetos, relaciones entre una cosa y otra, y entonces poder elaborar juicios. Pues esa, digamos, sensibilidad de la imaginación es lo que se pone en peligro en esa sociedad que tú estás señalando. La banalización, yo no sé cómo vamos a derrotarla, si no es porque estemos dispuestos a plantearnos cómo construir otra sociedad. Pero tú sabes que muchos de los procesos históricos de construcción de una sociedad nueva, pues han tenido también problemas, han fracasado, pero nos vamos a rendir porque hayan fracasado en el pasado algunos proyectos. Yo creo que hay que mantener viva las formas utópicas, formas de salir de este mundo cerrado en que vivimos. A mí hay algo, mira, que me llama la atención, Raúl. Me llama mucho la atención, por ejemplo, esa continua presencia de la alteridad, de una realidad doble, o de una realidad que se bifurca, como parte de la reflexión sobre los poetas modernos, los poetas, especialmente esos poetas franceses como Mallarmé, como Baudelaire, esa cosa que decía Rimbaud, yo soy el otro, ¿verdad? Esa otredad que empieza a cobrarse conciencia sobre ella. Yo tengo la impresión, y esto lo digo como con cierto cuidado, ¿verdad? Yo sí tengo la impresión de que esa dualidad no, o sea, ese pensar, el pensar, esa reflexión, que ya la poesía no puede ser un proceso espontáneo porque ha entrado en conflicto con la sociedad de alguna manera. Ya la poesía está en conflicto con lo social. Eso tiene que ver con la generalización de la mercancía, que es un objeto doble, que es un objeto que por un lado tiene que ser un valor concreto que puede ser utilizado por alguien, pero el que te la vende no le importa la concreción del objeto, lo que le importa es el valor económico que tiene, el valor en dinero. Y entonces ahí está el problema de qué es el dinero. El dinero es una expresión de trabajo social, porque si no, la gente lo sabe, si no trabajo, no obtengo tú obtienes por tu salario, obtienes una cantidad de dinero, ¿verdad? De alguna manera está relacionado la vida misma superficial de una sociedad como esta, que convierte a una gran cantidad de seres humanos en trabajadores asalariados, te dice a ti que el dinero está asociado con el trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Que el trabajo tiene que adquirir una forma abstracta para que una persona te diga a ti, te voy a vender esta camisa, porque cuando tú me des 5 euros o 10 dólares o lo que sea, yo voy a tener ahí en la expresión de la camisa el valor de ella. ¿Pero qué es el valor? El valor tiene que ser una expresión de trabajo promedio. Y en este sentido, quien más hundió quien más penetró el análisis del valor de la mercancía, mediante una crítica de los clásicos de la economía, fue Marx. Y entonces si tú reduces todas las cosas al valor, es un concepto promedio de trabajo. Estás borrando sus cualidades concretas. Todo aquello real se difumina. Si yo te enseño a ti un billete de 5 euros, de 10 euros, tú no vas a saber qué yo vendí para obtener ese billete. Pude haber vendido una cantidad de productos agrícolas, pude haber vendido una camisa, un zapato, pude haber vendido un reloj, lo que sea, pero está borrado ahí. Y eso es lo que hace el dinero, y eso es lo que hace la mercantilización, en cierta medida, borrar la realidad, difuminarla. Incluso aquel que compra. Yo me he encontrado muchas veces con personas que compran no porque quieren consumir un objeto, ya el consumo hasta se frivoliza. Es el acto de compra lo importante, obtenerlo. Después lo tiran en un rincón en la casa, porque casi el comprar se convierte en una finalidad. O sea que ya eso es el colmo de la irracionalidad. ¿Por qué compraste eso? Bueno, no lo necesito, ahí está, lo tengo ahí en ese rincón. Si estamos viviendo en un mundo que realmente queremos acercarnos a lo cualitativo de las cosas materiales que nos rodean, tenemos que salirnos de ese círculo, de esa circulación. Tenemos que entrar en otra. Yo creo que de la única manera que podemos rescatar la tradición en el sentido vivo del término, el trabajo por saber qué hicieron aquellos que caminaron por este mundo antes que nosotros,
que hicieron que vale la pena recordar, es saliéndonos de ese circuito mercantilizado, entrar en otro. Si queremos salvar el lenguaje poético, tenemos que salir de ese circuito. Podemos utilizar el lenguaje que se usa en ese circuito, pero como algo que se da exterior a él, como algo crítico, como una conciencia de esa banalización que tú señalas. Se puede hacer poesía de la banalización, pero si tú reflexionas sobre el impacto de lo que es frívolo y banal en nuestra sociedad, si no caes en ella y te conviertes en una expresión más que vive tanto como viven las mercancías más perecederas, como puede vivir un litro de leche. Lo compras en el mercado, te lo bebes y desapareció. Y eso es lo que le pasa a muchos de esos escritores, que desaparecen, o escritoras, porque puede haber dicho sea de paso, yo creo que las escritoras tienen una ventaja, y es que, por lo menos en Puerto Rico, yo creo que eso se puede decir en otros países del mundo, las luchas por la igualdad, la lucha por la incomodidad que tiene la mujer en las formas de opresión que existen en nuestra sociedad, las obligan a hablar desde la incomodidad, de una incomodidad mucho más radical. A mí no me parece extraño que lo que yo señalé de que quizás las poetas más importantes de esa generación que se manifiesta a través de la crisis del 74, Tania, Ángela María Dávila, ahí podrías incluir a Marina Arzola, pero podríamos hablar mujeres posteriores como un libro como La cicatriz a media de Vanessa Dross, los mismos libros de Aurea María Sotomayor, Sitios de la memoria. Fíjate, Sitios de la memoria. La memoria se convierte en un problema. ¿Ah? La memoria, fíjate, en ese título de Aurea parecería que es un lugar. La memoria yo la veo más bien como una fuerza creativa. La memoria no es un depósito, no es una cosa que está ahí para tú echar cosas, no es un lugar donde tú echas cosas. La memoria es una cosa dinámica que es fundamental para la construcción en el presente que vivimos. Porque entre la memoria y el olvido debe haber un diálogo complejo, un diálogo profundo. Yo leí una vez un médico francés que decía que el olvido era el custodio de la memoria. Eso implica que si tú piensas que Lezama hablaba de la imagen, de la misma imagen que tú mencionaste, Raúl, que surge de una interposición, surge de la discontinuidad, para que una cosa aparezca, para que una cosa reaparezca, tiene que haber pasado de alguna manera por el olvido. El olvido es fundamental para que la memoria se ejerza, ¿verdad? Recordamos algo porque desapareció un momento, pero vuelve a aparecer. Y no aparece igual, porque aparece desde la vida afectiva que estamos viviendo y de la sensibilidad imaginativa que vivimos en ese momento, incluso de la vida intelectual que vivimos en ese momento. Por lo tanto, ese diálogo de la memoria con el olvido es fundamental en la poesía. A mí, por ejemplo, siempre me ha impresionado, leyendo a Wordsworth, la importancia que le da al poeta como aquel que trabaja con las cosas ausentes. Esa cuestión de trabajar con la ausencia como un elemento clave de la poesía, a mí me parece que es bien importante. Claro, pero fíjate que el mercado lo que te presenta son cosas que están ahí. O sea, la mercancía no tiene sentido más allá de, o sea, recordar una mercancía es como una cosa inútil, ¿verdad? Tú puedes recordar objetos que han tenido una importancia en tu vida, personas que han dejado una huella en tu vida, pero uno va al mercado y ve un montón de cosas en los escaparates pero esas cosas, tan pronto tú pasas por allí, desaparecen, a menos que no inciten tal deseo en ti que tengas que ir corriendo a comprarla en un momento dado, y hasta que ejerces ese acto de compra, no mates ese deseo, no pasas a otra dimensión. Pero no nos da cosas profundas, no nos da cosas profundas. Yo creo que la poesía tiene que trabajar con aquello que no, bueno, yo digo cosas profundas, significativas, cosas que dejen huellas, que dejen algún tipo de residuo, algún tipo de marca, que valga la pena para poder seguir trabajando con ella. En última instancia, no sé, nosotros yo creo que trabajamos continuamente con señales, ¿verdad? Por eso a mí la imagen del cielo ese estrellado de Brau me parecía tan importante, porque mientras más rico sean el sistema de señales que tengamos presente, más más rico podemos establecer los diálogos entre las partes que constituyen ese escenario, ¿verdad? Justo esta necesidad de
de cuando alguien en la actualidad que quiere hacer un poema o poesía, si es posible, tiene que apartarse de de esta corriente mercantilista, y uno se pone a pensar en realidad en su época, pues Rimbaud estaba fuera de todo esto, Whitman también, Rilke, todos como que estaban retirados y eran como una especie, o yo me los imagino como de rebeldes, ¿no? Que estaban más pendientes de lo que hacían ellos, de su obra, más de lo que pasaba, ¿no? A su alrededor. Yo cuando leí tus poemas sentí, antes de escucharte o leer alguna entrevista, sentí muchos ecos justo a Mallarmé, a Valéry, a Rilke, lo sentí ahí, al mismo Rimbaud. Se nota en la escritura cuando hay lecturas detrás, ¿no? Cuando no es solo algo que se escribe, como se diría acá, sin más médula, ¿no? Sin más concentración. Yo lo noto. Y eso no es fácil de conseguir, ¿no? Son muchos años, yo creo, de lecturas, quizá de transcribir también. Y yo, bueno, y por Tania, pero yo me daba cuenta también que has leído mucho a los eh, filósofos franceses, ¿no? Que, como Foucault, como Derrida y todos ellos. Mira, una de las cosas que más me ha impresionado a mí es, hay una preocupación en algunos poetas. Tú mencionaste a Valéry, y Valéry es uno de ellos, que lo mismo hace Machado. Machado, Valéry, Oden, el inglés que luego se trasladó a Estados Unidos. Pero Valéry establece una diferencia, hablando de las ideas que mucha gente se hace de la poesía, especialmente del concepto de inspiración, que piensan que, pues, escribir un poema lo que hay que hacer es inspirarse, Ujú. algo que nos entra por dentro y luego podemos llevarlo a cabo sin ningún tipo de aprendizaje particular. Y eso es producto de la manera concreta en que el campo mismo de la creación poética se desarrolla. Es difícil que una persona piense lo mismo con la música. Yo me Mm, voy a inspirar, voy a coger este violonchelo y voy a empezar a tocar la música, mm, o la guitarra, o el violín, porque sabe que para poder hacer música tiene que pasar por el entrenamiento. exacto. Primero, aprender a leer música, aunque no sepa leer música, por el entrenamiento de tocar el instrumento. Aprender a tocar el instrumento. Un escultor trabaja con unos instrumentos, pero trabaja, por ejemplo, sobre madera, sobre piedra, sobre el material que sea, pero entre su actividad, entre él y el objeto sobre el que trabaja, interponen unos instrumentos. Mm, Pero ¿qué pasa cuando el poeta trabaja? ¿Qué dice Malarmé? La poesía se hace con palabras, pero es que las palabras las tenemos todos. El lenguaje lo tenemos todos. Vivimos en el lenguaje como si fuera nuestra propia condición humana. No reflexionamos qué es el lenguaje. Entonces, ¿qué pasa? Fíjate que el poeta trabaja sobre el lenguaje, el instrumento es el lenguaje, el objeto de trabajo es el lenguaje, y el producto va a ser ¿qué? Un producto lingüístico, artístico, un poema, digamos. Ahí se borran, o sea, las diferencias que son propias de otros procesos de producción. Un carpintero sabe que para hacer un zapato tiene que conseguir un pedazo de cuero, para ser bien sencillo, un artesano. Y va a tener unos instrumentos, unos instrumentos para recortar el cuero, para poder, unos clavos, unos martillos, lo que sea, para poder hacer ese objeto que se llama zapato. Claro, estas cosas tú las puedes industrializar luego, las llevas a una fábrica y le quitas el instrumento de las manos al carpintero y lo insertas en una máquina, mecanizas eso. No se puede hacer eso con la poesía. La poesía no es industrializable. La poesía es siempre producto de un individuo que se enfrenta en un proceso creativo muy específico con aquello que usa todo el mundo para expresarse, que es la lengua, o que es el lenguaje, ¿verdad? El lenguaje sí, el lenguaje como cosa histórica se puede, un sistema puede agredirlo y tratar de destruirlo, ¿verdad? Nosotros tratamos de sustituirnos el lenguaje a través de la escuela. Eh, entonces tú tienes estos elementos. Machado está consciente de esto también, ¿verdad? Entonces, de hecho, Valería hace una comparación que me parece a mí bien interesante. El efecto de escribir un poema es como aquel que está subiendo una piedra
por unas escaleras, una piedra pesada, a una torre. Y pasa por un trabajo enorme que le puede tomar meses. Y luego, una vez tiene la piedra en la parte alta de la torre, la deja caer. El efecto del lector es la caída de la piedra. Es súbito, pero no sabe el trabajo que ha tomado subir la piedra a la torre. Mm. ¿Verdad? Porque la lectura te da el resultado de un trabajo bien meticuloso, bien detallado. Machado, yo creo que añade unos elementos que todavía son más complejos que los elaborados por Valéry, porque habla del lenguaje como algo que está en el mercado de la comunicación. Y entonces, fíjate lo que tiene que hacer el poeta. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es la mercancía universal por excelencia? Lo que ha servido la mercancía dinero, el oro. Y habla del oro. El oro, cuando se convierte en dinero, pierde su función como oro, porque está ahí representando el intercambio mercantil. Estamos hablando de un momento donde las monedas existían realmente. Ahora todo es plástico, ¿verdad? Ahora todo es papel y todo se hace con transacciones todavía mucho más abstractas. Pero entonces, ¿qué hace el poeta? El poeta saca ese oro del mercado, ¿ah?, y lo convierte en un joyel, en una joya. Es decir, ¿qué es lo que le hace? Restituye su valor original. Y yo creo que la poesía, en gran medida, continuamente nos lleva a ese umbral, a un umbral de origen, que tiene que ver con la sorpresa ante el mundo, que tiene que ver con la capacidad de descubrir algo nuevo. O como señalaba si no recuerdo mal, que lo han señalado muchos poetas, pero Shelley, el poeta inglés, que el poeta desfamiliariza las cosas para devolverlas. La saca, digamos, del contexto en que ha perdido su capacidad de sorprender para devolverlas nuevamente a la sorpresa. ¿Ah? Eso es lo que hace el poeta. Es un trabajo meticuloso, dificultoso, de una gran destreza. Y es un trabajo que yo recuerdo para distinguir el concepto de inspiración como algo que nos entra y de repente lo echamos fuera, que hablaba Baudelaire de que esa inspiración es el resultado de un trabajo meticuloso diario, Ujú. trabajo diario, un trabajo que continúa sobre su objeto continuamente, porque si no, no tiene Ujú. sentido, ¿verdad? No es algo espontáneo. Yo recuerdo haber leído algo que dijo Lorca, que hasta cierto punto le molestaba cuando una persona leía un poema suyo y pensaba que era una cosa como que salía con una naturalidad tremenda, como si hubiese sido así siempre. Y porque es que no se ve allí el trabajo que el poeta ha llevado a cabo para producir ese objeto tan espontáneo, aparentemente espontáneo, como a un traje no se le deben ver las costuras. Debe esconder en su belleza el trabajo interno que lleva. Estas joyas también pueden ser joyas oscuras, ¿no? Porque yo Claro, claro. me imagino, no sé, bueno, no me imagino, uno lee las críticas cuando Vallejo imprime Trilce y lo sepultaron. ¿Qué es Seguro, esto? Esto no se un libro puede tan leer. impresionante como ese. Sí, y le dieron, pero es que venía pues la tradición anterior, pues un chocano, que los presidentes lo llamaban y de repente viene con un libro como este. Y la crítica, inclusive sus amigos a Vallejo le decían, ¿qué te ha pasado, no? ¿Qué te sucedió? No, imagínate tú, después de tú dedicarle un trabajo tan exhaustivo a algo que te encuentres con un rechazo de esa naturaleza. ¿Para qué estás preparado para eso? Sí, Porque yo creo, y en ese sentido yo siempre recuerdo a Cernuda cuando le hablaba a los lectores del futuro. Porque muchas veces, porque ese fue un poeta que murió sin un gran reconocimiento de su talento, de su extraordinario talento. Fue después de muerto que lo reconocieron como uno de los grandes poetas del 27, ¿verdad? Pues los lectores tuyos quizás no sean lectores de este momento. A mí me es verdad. importa. En ese sentido, mira, yo creo en eso, yo creo que Rilke tenía razón. Tú tienes que escribir de acuerdo a la necesidad interna que tengas. Olvídate de lo que digan los críticos, olvídate de lo que digan los... Si el poema no responde a una necesidad interna tuya, ¿qué tú vas a hacer entonces? Complacer modas, complacer, Claro. entrar entonces Ujú. en el mercado de los gustos. Yo creo que eso hay que evadirlo, aunque uno se quede solo. Hay soledades que valen más que mucha fama de corto plazo, ¿verdad? Este, Hay un vídeo donde Gastón Vaquero, el poeta cubano, sale hablando de Lezama, cuando él recién publica sus primeros poemas y también era resistido y burlado, ¿no?
Y sin embargo son estos poetas resistidos y burlados o no comprendidos en su momento, o tildados de herméticos, que son después los reconocidos y los que siempre son estudiados y los que quedan, ¿no? Bueno, y muchos de ellos se convierten en poetas de los poetas. Sí, claro. Son fuentes de inspiración. Mira qué cosa más increíble como Lezama define la memoria. Lezama, si no recuerdo mal, dice que la memoria es una semilla cuya flor se va destruyendo al pasar del germen a la forma. Pero si tú miras la memoria como una semilla, y una semilla para llegar a ser lo que va a ser la semilla, tiene que dejar de ser semilla, va por un proceso donde ella misma se va, el proceso de su camino la va haciendo desaparecer. Entonces que la memoria es una fuerza creativa, no es una cuestión de irse al pasado. Claro, un historiador puede reconstruir la memoria de un momento del pasado, pero esa reconstrucción es importante para la vida del presente. Ningún historiador reconstruye el pasado desde el pasado, lo reconstruye desde su presente y desde las miradas propias que son de su presente. Y en gran medida, esa reconstrucción del pasado nos ayuda a caminar hacia el futuro. O sea, yo creo que todo esto es profundamente relacionado. Vamos, es un diálogo permanente lo que tenemos a través de estos procesos, ¿verdad? Justo mencionaste, Félix, a Eliot, y ¿qué opinas de Pound? A mí me parece Pound un tipo extraordinario. A mí incluso Pound me parece un poeta trágico en la medida en que el rechazo suyo del capitalismo y de la sociedad suya estadounidense lo llevó a apoyar el fascismo en un Sí, momento sí, dado. sí. Eso, pero mira, es un poeta de una amplitud extraordinaria. Ese poeta, ahí tú tienes un poeta que tiene mira, en cierta medida, en el carácter impresionante y amplio de su obra, yo creo que se puede establecer un tipo de relación, mira, lo que te puede parecer extraño esto, con Whitman, también en la forma Ujú. grandiosa de acercarse a la naturaleza americana. Pero Pound te deja a la cultura en general. Tú pasas por Pound y entras prácticamente es un laberinto caminando por diferentes culturas, Ujú. incluso con citas de diferentes idiomas. Sí, 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 Cosa verdad. espeluznante. Ese cancionero suyo es una cosa extraordinaria, ¿verdad? Y yo creo que en Pelu- cierta medida, cuando lo declaran loco, yo creo que están tocando algo que tenía que ver con la estructura profunda de su obra, porque es una cosa extraordinaria, ¿no? Que se sale de las normas sociales propias de la sociedad estadounidense que le tocó y que, dicho sea de paso, ha tratado muy mal a muchos escritores. Porque cógete el caso de Poe. El caso de Poe es un tipo que está presente en Baudelaire, que lo tradujo, en Mallarmé, que lo Sí, considera un... claro. Sí. Y aparece citado en un texto de Betances, La Virgen de Borinquen, que es un texto corto sobre la locura del escritor, porque después que murió una novia de él pasó por una situación bien difícil y hay un epígrafe de Poe, que tiene que haberlo conseguido en Francia a través de la traducción de Baudelaire. Que es interesantísimo, ¿verdad? Porque está presente también en nuestra literatura. Hay muchos académicos que dicen que Mallarmé y Baudelaire, cuando lo tradujeron a Poe, lo embellecieron. Así dicen, no, lo tradujeron. Los franceses ayudaron a que su poesía, porque no era así, era más seca, me dicen. Lo que pasa es que te voy a ser honesto, yo lo he leído en inglés y lo he leído también en traducción al español. Yo no he leído la traducción en francés de Baudelaire. No, Ah, ok. eso te lo podría decir Betance, si pudiéramos dialogar con él. Pero yo no he leído la traducción, así que no estoy capacitado para establecer ese... Aquí en Perú, y eso lo hablábamos con un amigo poeta, el surrealismo pegó, no sé si el surrealismo en Puerto Rico también. Mira, el movimiento de vanguardia en Puerto Rico que tuvo más impacto, porque mira qué cosa, y yo te voy a decir, yo creo que la explicación podemos encontrar algún tipo de explicación a esto, fue el creacionismo. Yo Ah, creo ok. que Cuidado. el creacionismo fue un movimiento que exaltó la máquina. Y en Puerto Rico se dio un desarrollo precisamente que tenía un desarrollo agrícola que estuvo fundamentado, como te dije, en el monocultivo azucarero y había un vacío enorme industrial. Y la máquina, más que una realidad, se veía como una necesidad de algo que el país carecía de ella. Y Mm. ahí surgieron poetas que hicieron odas al tornillo, como el caso de Vicente Palesmato y otros, ¿verdad? Hablaron de máquinas que no tenían presencia real en el país, era más bien como una aspiración.
pero no porque tuviese un vínculo con el fascismo como tuvo Marinetti también, porque también el creacionismo, el futurismo tuvo su vertiente de izquierda con Mayakovsky en Rusia, ¿verdad? O sea que no necesariamente tenía que desembocar en el fascismo. De los movimientos posteriormente, que el movimiento de vanguardia, que quizá fue el que más huella dejó, fue uno que se llamó el atalayismo, que fue un movimiento que incorporó elementos de diferentes, yo diría que incorporó en su vida elementos del ultraísmo español, de quizás también del futurismo. El surrealismo empezó a aparecer más tarde y tuvo presencia ya como un contacto con el mundo del inconsciente, pero más no en el sentido de la escritura automática bretoniana. Ese tipo de experiencia en Puerto Rico no se dio. Un poeta como José María Lima, que nació en los 30, cuando ya pues, podemos decir que ya era muy posterior al surrealismo, incorpora elementos surrealistas en su poesía. Pero sin embargo, fíjate tú que como contradicción a los movimientos de vanguardia que muchas veces tenían una posición un poco violenta contra las bibliotecas, contra los museos. Lima tiene un verso que a mí me encanta que dice: juro que habrá museos. En Puerto Rico, bueno, si nos están desmantelando la memoria, un poeta, por más vínculo que tenga con el inconsciente, tiene que plantear la necesidad del museo. ¿Qué es el museo? El museo es un lugar donde se guardan obras de arte, o un lugar que está relacionado con las musas, con la creatividad, ¿verdad? Entonces yo creo que nosotros hemos tenido unas manifestaciones, y además ellos eran parte de un movimiento que se llegó a llamar, que se identificó con el Mirador Azul, que se reunían en un mirador y que parece que estaba pintado de azul, y allí improvisaban poemas al estilo de la escritura automática. Uno lanzaba un verso, otro poeta le contestaba con otro, se reunían allí colectivamente. Eso es una cosa que nosotros hemos perdido. Yo trato de mantenerla viva, que, Raúl, es la conversación. La conversación en el mundo neoliberal, el mundo del consumo masivo, una de las cosas que borra es el espacio de las conversaciones que no tienen que ver con el consumo precisamente, que tienen que ver con el intercambio humano. Y ahí entra muchas veces en esas conversaciones la música. Fíjate, en las conversaciones que yo tengo con compañeros entra más la música, porque son músicos muchos de ellos, que la poesía. Pero la política, la música, la historia, y el deporte, porque no podemos separar el deporte de la poesía. Hay un elemento lúdico en la poesía eh, que es clave, ¿verdad? Una de las cosas que más me ha sorprendido a mí estudiando los poetas que he estudiado es que todos ellos tienen de alguna forma u otra una especie, digamos, de recinto interior donde guardan el niño que fueron. Y de hecho, Pavese, yo creo que es Pavese el que dice que la poesía, el lenguaje se interpone entre el niño y la realidad en el proceso de desarrollo humano. Y el poeta lo que hace, ese viaje de interposición del lenguaje entre el niño y la realidad, a medida que madura, el poeta lo revierte y establece un viaje nuevamente hacia la niñez. Porque ese mundo del niño es el mundo de la fiesta, el mundo del juego, es un mundo atemporal, un mundo sin tiempo, ¿verdad? Un mundo en cierta medida, digamos, extático, ¿verdad? No estático, sino extático, de éxtasis, donde el tiempo se borra y ahí lo que predomina es el juego, ¿verdad? Claro, nosotros estamos viviendo una época donde los deportes están totalmente mercantilizados, y lo que hace es que se viola la naturaleza más profunda de ese proceso, pero como tú juegas libremente, tú vuelves a rescatar ese espacio, que es un espacio que está vinculado con la creatividad artística. Yo creo que hay algo de juego, de libertad, y especialmente de libertad dada a unas estructuras, ¿verdad? Que es cómo funciona el lenguaje. Nosotros tenemos unas estructuras lingüísticas como las hay en el juego de ajedrez, pero la cantidad de juegos que podemos jugar con ellas son que realmente son infinitos, ¿verdad? La capacidad creativa del ser humano, pues si lo miramos sonoramente, tenemos 25 fonemas en español, si los usamos todos, ¿verdad? Nosotros puertorriqueños, hay algunos que no el ceseo nuestro elimina el fonema fricativo, la Z, ¿verdad? No la pronunciamos como los españoles,
pero con una cantidad muy, muy limitada de sonidos, ¿cuántas palabras podemos construir? Podemos construir una cantidad interminable de palabras, ¿verdad? Podemos estar, y eso me trae a un tema que me gustaría señalar y destacar, Tania, porque nosotros vivimos en una isla relativamente pequeña, que nos han dicho que es pequeña pero que es mucho más grande desde el punto de vista de los efectos psíquicos que producen los habitantes de ella. Yo tengo un amigo que es químico, que está obsesionado con la toponimia de Puerto Rico. Y fíjate, está obsesionado con la toponimia porque exhibe una variedad extraordinaria. Y hay una cantidad de palabras que vienen de lo que podríamos llamar los residuos aborígenes nuestros. Nosotros no tenemos una presencia aborigen como, vamos a decir, indígena, como tienen la sociedad, otra sociedad, ustedes en Perú. Y eso se ha señalado como una de las carencias de nuestra cultura, ¿verdad? Pero sin embargo, tú miras los nombres de muchos pueblos, como Bayamón, como Guayama, y está vinculado con raíces que vienen del lenguaje de los indios. Y este individuo se ha dedicado a descubrir toda esa riqueza lingüística o a reinventarla porque muchas veces ha sido estudiada anteriormente. Y eso hay una gran variedad ahí, que contradice las formas limitadas que la estructura colonial nos ha impuesto a nosotros. Y yo creo que ahí es que tenemos que reafirmarnos para buscar salir de este espacio limitado y terrible, porque tenemos una geografía con una variedad extraordinaria, tenemos una toponimia con una gran cantidad de palabras y de riquezas extraordinarias que se refieren a las diferentes alturas o bajoras del país, todos los rincones habitados por el país que tienen nombres específicos, y no debemos conformarnos con los reduccionismos mercantiles, no debemos conformarnos con todos aquellos eventos que nos reducen las palabras a un mínimo. Yo muchas veces le preguntaba a los estudiantes cuáles son. De hecho, yo salía a caminar por el campus y le preguntaba, ¿qué árbol es este? No, sabían que era un árbol, más nada. Entonces no saben distinguir, por ejemplo, lo que es un algarrobo de un roble, de lo que es cualquier otro árbol. O sea, ¿por qué? Entonces usted tiene que preguntarse quién les ha robado las palabras, quién les ha expropiado el lenguaje. Porque aquí hemos vivido un proceso de expropiación de riqueza, pero también de expropiación cultural. Nos han quitado las palabras, los nombres de las flores, los nombres de los árboles. Todo eso hay que volver a qué. Hay que hacer un trabajo de recuperación. ¿Ah? Y yo creo que la poesía es clave para el rescate de toda esa realidad tan heterogénea y extraordinaria que tenemos a nuestro alcance. Ha habido una constante en todas las entrevistas y que hemos tratado de mantener, es hablar sobre el neobarroco en la poesía. Tú que también estudiaste la literatura española y conociendo las características más importantes dentro de la poesía, ¿ves también? De hecho, yo te envié la antología de Medusario, que marca un momento importante. Estos escritores de esa antología son los neobarrocos, por la construcción, por el trueque de la sintaxis, por el uso del vocabulario, también del léxico. ¿Qué impresión te da esta etiqueta? Y si ves que hay algo de ello en Puerto Rico, en algunos de nuestros escritores y en la tuya también. Lo primero, a mí no me gusta, si tú hablas de etiqueta ya me pones a la defensiva, porque eso es un término que me suena a mí a una mercancía que yo voy a encontrarme en un anaquel en el mercado, tú sabes. Yo creo que es bien importante el estudio del barroco porque si te fuera a dar mi opinión personal, yo creo que el barroco es un estilo extraordinariamente tenso y enriquecido, ¿verdad? Por las mismas tensiones sociales que se viven en momentos de transición, especialmente en un país como España, donde la transición hacia la modernidad podríamos decir, en muchos aspectos fue bloqueada, ¿verdad? Fue retardada, para decirlo de alguna manera. Pero esa expresión, si tú me hablas del barroco y tenemos en cuenta, por ejemplo, a Lezama y el concepto que él desarrolla con las eras imaginarias y con todo lo que fue el barroco en América Latina como contraconquista, yo creo que eso es algo espectacular, algo importante que tenemos que tomar muy en serio, ¿verdad?
porque estamos hablando de la combinación de muchos elementos que están dados por la riqueza de la enorme variedad de niveles que se combinan en una cultura. Por ejemplo, tú tienes ahí elementos de la proyección de lo hispánico sobre América, tienes la naturaleza americana con toda la riqueza extraordinaria que tiene toda la riqueza cultural indígena de América, aborigen, tienes la forma en que el mismo desarrollo del capitalismo ha combinado todos esos elementos. Pues yo creo que si tú necesitas un lenguaje extremadamente enriquecido, si tú necesitas un lenguaje que tenga todos los pliegues necesarios para dar cuenta de esa realidad, eso es sustancial para el desarrollo de la cultura nuestra. En Puerto Rico, yo creo que tú podrías considerar un escritor como Edgardo Ruiz de Juliá, una novela como La noche oscura del niño Avilés, tiene muchos elementos barrocos, porque precisamente está tratando de combinar elementos muy complejos. Imagínate tú una ciudad, la Nueva Venecia, desarrollada aquí en los pantanos y en los mangles de San Juan, donde se va a combinar, se van un montón de elementos culturales y de formas temporales, de formas culturales que responden a tiempos distintos. Porque una de las cosas que yo creo que tenemos que acostumbrarnos a entender es que el tiempo histórico no es lineal. En una sociedad se pueden acumular muchas formas de temporalidad histórica, incluso formas de atemporalidad, vamos a decir, de aspiraciones utópicas atemporales. Por lo tanto, desde ese punto de vista, de dar cuenta de la enorme tensión que una heterogénea cantidad de niveles históricos, temporales, culturales se pueden combinar, me parece que no hay otra forma que el despliegue de un lenguaje extremadamente rico, lleno de contradicciones y lleno de combinaciones de claridad, oscuridad, de diferentes incluso de manifestaciones sensoriales, ¿verdad? Yo creo que ahora, si es una cuestión de moda, ya yo me pongo a la defensiva y no me interesa eso. Me interesa, por ejemplo, cuando tú puedes hacer un ensayo realmente poético, sorprendente, como el mismo libro Barroco de Severo Sarduy, ¿verdad? Yo creo que si es caminando por ahí, o si tú me hablas de Lezama Lima, pues no tengo problema con eso. Pero necesariamente, para hacer poesía, yo no me amarro necesariamente con ningún estilo. Yo creo que estamos viviendo en un momento de desarrollo social donde más bien tiene sentido la combinatoria de muchos elementos. Claro, tú podrías decir, pues eso es lo barroco, la combinatoria, y tienes razón. Yo no disputaría eso. Yo creo que eso es parte del... Estamos viviendo una sociedad extremadamente compleja y contradictoria, Tania. Si es necesario un lenguaje que dé cuenta de toda esa riqueza, y a eso le vamos a llamar barroco, o neobarroco, o barroso, lo que tú quieras llamar, pues no tengo problema. Con respecto a la crítica literaria, ha habido una tendencia a pensar que la crítica literaria se ha cerrado y está quizás destinada a desaparecer porque se ha convertido también en una máquina de estilo dictaminado por otros. ¿Crees que esa sea una de las razones para que se haga poca crítica literaria o cómo ves el camino de la crítica literaria? Bueno, mira, yo ahí te diría lo siguiente. Yo creo que el crítico, yo reconozco que en un crítico, en el sentido más amplio del término, hay un elemento creativo lingüístico. Creo en la creatividad como parte de la crítica, pero tú no puedes, porque la crítica tenga un elemento de creatividad, tú no puedes sustituir un texto que es una obra de arte con otra. Yo lo que creo es que lo más que podemos hacer para tratar de establecer puntos de claridad o puntos de entendimiento en una cultura es dialogar de forma adecuada con los textos. Y te digo de forma adecuada, pensando más en la crítica en un sentido más tradicional, ¿verdad? En forma de tratar de entender las posibilidades de un texto. Yo creo que una buena lectura es enfrentarse a la complejidad de un texto y enfrentar las posibilidades suyas desde el presente que vivimos. Porque todo crítico, por más que trate de reconstruir un tiempo pretérito, un tiempo pasado, lo hace desde su perspectiva histórica y de los problemas que su historia le plantea, ¿verdad? O sea, yo por ejemplo,
tengo ahora un manuscrito sobre Pedreira. Yo he tratado de hacer una lectura de Pedreira que ofrezca una mayor amplitud a las lecturas que yo creo que han sido en muchos aspectos reduccionistas del texto de Pedreira. O sea, hay una riqueza textual, incluso hay una ambigüedad en el texto que muchos críticos han tendido a hacerlas desaparecer con epítetos, si es racista, si es antifeminista, es antivanguardista. Y cuando tú te enfrentas a las posibilidades del texto, te das cuenta que está abierto a la vanguardia, que no es enemigo de la mujer, no es feminista, pero es uno de los autores que más visibilidad le da a la mujer, que más reconoce las aportaciones que ha hecho la mujer a la cultura. Y sobre la cuestión étnica tiene un montón de planteamientos que son interesantísimos. Yo creo que uno puede cerrar un texto de forma crítica, clausurarlo, o uno puede ejercer una crítica que abra el texto, que le abra el texto a los lectores, para que puedan hacer una lectura más rica de ese texto. Y la crítica en ese sentido tiene sentido y lo va a tener en el futuro. Yo no creo que se va a perder el sentido de ella. Ahora, en Puerto Rico, y te doy ahora una característica nuestra, nosotros, como parte del desarrollo colonial, nosotros hemos sido muy miméticos. Nosotros estamos buscando movimiento en Puerto Rico, y si hay una manifestación que consideramos que es romántica, que llega en tal año y el romanticismo pasó en Europa, es un romanticismo tardío. Oye, ¿por qué no salimos de todas esas categorías que son coherentes en Europa, pero para nosotros no son tan coherentes? ¿Por qué no empezamos a leer nuestra literatura con una mayor apertura y verla pues, en su manifestación, en todas sus contradicciones y en su realidad social contradictoria? Y Pedreira usaba una metáfora, fíjate, qué interesante. Hablaba de que nosotros teníamos una personalidad carbonizada. Y yo la primera vez que leí esa metáfora dije, ¿qué quiere decir con esto? Una mentalidad carbonizada. Y entonces, pensando, dije, pero es que tiene sentido. Pedreira no vive en la época de las computadoras. Pedreira escribe en la época de las maquinillas. ¿Y qué se usaba para hacer una copia de un texto? Se usaba el papel carbón. ¿Y qué salía al otro lado? La copia carbonizada. Entonces nosotros somos elementos que estamos continuamente repitiendo otras cosas, repitiendo a otros. Pero ¿qué es el colonialismo? Si no es una enorme caja de resonancia y de formas miméticas. Entonces, una forma de descolonizar los textos es precisamente leerlos no de forma mimética, sino de leerlos de forma creativa. Y una crítica no mimética puede ser una crítica que abra los textos a lecturas, a lecturas más interesantes, a lecturas más productivas, más ricas en posibilidades. Y yo creo que por ahí es que debíamos trabajar, ¿no? Entonces, muchas veces se cogen términos que son coherentes, digamos, eh, para la cultura francesa, y los trasladamos como si fuesen espacios continuos, como si Puerto Rico fuese un espacio continuo de la cultura francesa, y nos pudiésemos trasladar sin ningún problema de París a San Juan o de París a un pueblo de la isla. No, hay estructuras disímiles ahí. Tendríamos que ver cómo los textos que leemos en filósofos importantes, digamos, de europeos, americanos o de donde sea, nos ayudan a entender las características propias de una literatura con su propia fisionomía, con sus propias caras. Y digo caras en plural, porque ninguna literatura tiene una sola cara, como no tiene un poeta nacional. Tiene una constelación, tiene una cantidad de señales que deben dialogar unas con otras, que deben mirarse unas a otras. Y en la medida en que tú enriqueces ese escenario, el diálogo se hace más interesante, se hace más rico. Y con respecto a la literatura hispanoamericana actual, ¿por dónde cuáles tú crees que son los derroteros de la literatura hispanoamericana actual? Mira, yo creo, ¿verdad? Y una cosa que es importante, me parece a mí, ¿verdad? Nosotros estamos viviendo una época neoliberal que tiene una presencia global. Tú ves uno ve en todos estos países latinoamericanos, uno ve unas polarizaciones que se parecen en muchos aspectos, aunque en contextos distintos a lo que es, por ejemplo, la sociedad nuestra.
¿verdad? Que hay una polarización que se está dando, que tiene preocupado a los sectores empresariales para las próximas elecciones del 24. Pero ven acá, no ha pasado lo mismo en Brasil, el tránsito ese de Bolsonaro a Lula, al gobierno. No está pasando lo mismo en Argentina, al revés. El tránsito a Milei, con toda esa agresividad terrible neoliberal que está desmantelando, bueno, vamos a ver si logra o no logra, pero hay una propuesta de desmantelar el Estado, desmantelar aspectos fundamentales y mira uno de los aspectos que quiere desmantelar, educación. ¿Dónde van a estar las investigaciones que se llevan a cabo a través de las inversiones estatales? Yo supongo que eso afecta mucho la creatividad de elementos que están insertos en estructuras, en instituciones educativas. Bueno, tú desmantelas y tú agredes el Estado, tú agredes aquellos elementos que apoyan la creatividad cultural. Yo no creo que tú liquidas la cultura. O sea, te voy a dar un ejemplo interesante. Puerto Rico en el siglo XIX no tenía universidad. Era una aspiración enorme el establecimiento de una universidad. Pero sin universidad tuvimos a Tapia, tuvimos a Hostos, tuvimos a Zeno Gandía, tuvimos a Salvador Bravo, tuvimos a José Julián Acosta, tuvimos a Fidel Amateu, tuvimos a Lola Rodríguez de Tilló, tuvimos a las poetas, a las Benítez, a María Viviana Benítez, a Alejandrina Benítez. O sea, ahí había una creatividad, nadie la sofocó. Ahora las condiciones se convierten en condiciones más precarias, pero es posible que la misma incomodidad y la misma precariedad genere obras sorprendentes. Yo tengo esperanza de que la misma precariedad que estamos viviendo sea la fuente de formas creativas inesperadas, incluso en la juventud puertorriqueña, en los escritores que están en condiciones terribles. Porque, ¿cuál es la alternativa? La no sobrevivencia. O la obra de Gramsci, tan extraordinaria como fue, mira, los cuadernos de la cárcel no se hicieron en condiciones óptimas, se hicieron en una cárcel del fascismo. Pero sin embargo no lo pudieron silenciar. Yo creo que hay que tener bueno, hay que tener la mente abierta. Yo no, la poesía, el desarrollo incluso de la ciencia en todos los aspectos, no necesariamente. Claro, si tú tienes instituciones que te apoyan, las instituciones son fundamentales, pero porque haya precariedad no quiere decir que van a desaparecer, lo que se va a hacer más difícil el proceso creativo. Pero la dificultad también puede incentivar la imaginación, o sea, esa sensibilidad de la imaginación de que hablaba Baudelaire, yo creo que se puede acentuar en condiciones de dificultad. Bueno, las condiciones no están tampoco muy cómodas en Estados Unidos. El momento que está viviendo la academia en Estados Unidos no es el mejor de los tiempos, ¿no? Hay mucho desmantelamiento también cultural en ese país y tienes una amenaza de polarización. Lo que representó Trump y todavía representa no es algo pasajero. Es algo que tiene que ver con una polarización social de fuerzas fundamentalistas de derecha que amenazan el desarrollo cultural. Digo, yo no sé, yo estoy en un polo contrario a todos esos fundamentalismos y creo en una sociedad abierta con posibilidades culturales, y mientras más los procesos creativos sean inclusivos, sean abiertos, por eso le doy tanto valor a la creatividad de los grupos más golpeados por la sociedad, porque son los que tienen necesidad de expresión desde una radicalidad mayor. Las mujeres, todos aquellos elementos que rompen con las formas convencionales de entender esa dualidad de género hombre-mujer, toda esta experiencia trans, todos estos elementos que, mira cómo están perseguidos. Cogete un caso, Tania, como el de este antillano, ¿cómo es? El cantante, Olé cantante, porque ahora hay que usar leyes, que tiene unas visiones culturales extraordinariamente ricas. Hace poco yo vi una entrevista que le hicieron en España y una cosa espectacular, todas las posibilidades que está abriendo. Pero sin embargo, los fundamentalistas en Puerto Rico se pasan atacándolo y haciéndole la vida imposible. Claro, eso no quiere decir que la juventud no vaya a verlo, ¿verdad? Ahora se me fue el nombre completo. Eso implica introducir en el idioma nuestro el él, ella y ella.
Yo estoy empezando a usar el ella en la poesía. Yo creo que hay que empezar, porque hay elementos que no se sienten expresados en esa dicotomía de género, él, ella. Están en otro espacio. ¿Cómo vamos a atenderlo? Hay que ver, esas son conversaciones que también yo tengo con mis hijos, ¿no? Yo no sé, yo cuando leí la primera vez feministas franceses como Luce Irigaray, Irigaray, ajá, que cuestionan la cuestión, lo que serían fundamentos del lenguaje, porque han recogido toda una historia que tiene que ver con el patriarcado. Pues todas esas cosas hay que considerarlas. Yo no creo que las soluciones son fáciles, pero el mismo curso social va a abrir un espacio, tiene que abrir espacios de entendimiento. Y yo creo que no podemos rechazar los problemas que nos están planteando, o por lo menos la mirarlos. forma en que están presentándose, que están entrando en el escenario nuevas manifestaciones humanas y nuevas formas culturales para expresarlas. Pero si es para enriquecernos, tenemos que considerarlo. Son problemas reales que hay que atender de alguna manera. ¿Cuáles son las soluciones? Yo no sé. Ya la historia dirá. Ya Pero dirá. el idioma es el resultado. El idioma con forma histórica. Sus evoluciones son el resultado de fuerzas sociales, no de fuerzas. Yo creo que de vez en cuando hay un poeta como Góngora que es capaz de dejar unas huellas mayores en el idioma, a pesar de que es un solo individuo, pero son casos bien mínimos, ¿verdad? En la historia de la humanidad. Los cambios vienen sucediendo poco a poco y se van ampliando y se van estableciendo en la lengua, en el lenguaje, ¿no? Principalmente en la manifestación específica histórica y por ahí vamos caminando. Nosotros seguimos viviendo aunque nos hayan tomado un retrato. El retrato se queda estático. Por eso a veces usted dice, y este era yo hace 20 años. Bueno, pero eso es parte del movimiento histórico. La fisonomía va ¿qué? Cambiando. Transformándose. Y vivimos en mundos de transformación. ¿Por qué vamos a ser recalcitrante con el cambio? Para nada, no. Yo creo en las formas democráticas, culturales. La forma donde la gente participa y se puede expresar. ¿No? Justo de estas minorías, Ajá. y un poeta como Néstor Perlonger, que Ajá. pues era, pues, le molestaba que le dijeran gay, a mí no me digas gay. Él decía, yo no soy gay, yo soy marico. ¿Por qué? Porque el gay es una manera de aceptarme o que esta sociedad me acepte a mí, me pone este nombre. Pues yo no me considero así, yo me considero un marico, ¿no? Y es una cosa pues que a mí me asombraba. Y todavía un gobierno militar como ese que fue pues el de Videla, y mostrarte así vestido de mujer y escribir de esa manera hay que ser muy valiente, ¿no? Para no... ¿No? Y, claro, nosotros tuvimos un profesor en estudio hispánico en la universidad que tenía un personaje que era Lisa y terminó adoptando la vida suya como el personaje Lisa. No, así, Y Lisa ahora mismo ya no es Luis Felipe Díaz, ahora es Lisa Fernanda. Y de hecho, una vez yo le pregunté, pero porque empezó a dar clases como sí, con su personalidad femenina. sí. Y yo le dije, pero tú consultaste bien, a ti te contrataron como Luis Felipe Díaz y ahora estás dando clases como Lisa Fernanda. Hablaste con un abogado laboral que te explica cuáles son las consecuencias de esto. Dice, no, yo hablé y discutí todo esto. Yo tengo el derecho de hacer esto y además los tengo ustedes que me defienden. Eso era, sabía que tenía apoyo en el El departamento, nadie lo estaba departamento. censurando. Pues eso es importante, tú sabes. A mí me parece bien interesante ese caso que tú mencionas, Raúl. Yo creo que eso es importante porque hay un elemento de reto al sistema. Claro, Es una exacto. forma de decir, a mí tú me vas a aceptar como soy yo, no como tú me quieras poner un nombrecito que puede ser Eso, palatable. eso. No, no, yo creo que hay un derecho a hacer eso también y defiendo ese derecho, a obligarnos a aceptarte en todas las condiciones de tu manifestación. O sea, siempre y cuando, claro, que lo que manifiesta uno no le haga daño a otro, Claro, pero claro. una persona que afirma su personalidad no tiene que intervenir con los demás de una forma, digamos, violenta, ¿verdad? El derecho, yo creo que esos derechos hay que defenderlos. Y hemos caminado ya un trecho, en Puerto Rico hemos caminado un trecho sobre eso ya. Más grande que el que se ha caminado en Perú, porque en Perú, Sí, una de las cosas definitivamente. que constante de los poetas peruanos, sobre todo los que se han tenido que ir, porque hay poetas que no pueden vivir en Perú porque hay mucho racismo, ¿sí? Félix, mucho Sí. racismo y con la mujer ni te cuento, ¿no? Bueno, pero eso es un problema que se acentúa con todas estas polarizaciones que se están dando a nivel mundial.
a nivel de global, tú sabes, ahí hay que luchar contra el racismo. Óyeme, en Estados Unidos, ahora mismo, muchos elementos que están sufriendo el racismo hablan de un racismo estructural que tiene que ver con toda la estructura del capitalismo estadounidense. Tú sabes, entonces eso es bien serio, porque si es estructural, la única alternativa de resolverlo es cambiar la estructura del país. Si tú haces ese planteamiento, tienes que abrir un espacio, tienes que atenerte a las consecuencias del planteamiento que es urgente abrir caminos a cambios profundos estructurales. Y eso implica formas de democratización social que probablemente nosotros no sabemos cuál sea el curso eventual de ellas, ¿verdad? Pero hay que apoyarlas. Hay una línea bien delgada en esto de las minorías porque un pariente mío que trabaja en cruceros y me decía, siempre se da algo, ¿no? Que cuando hay algún trabajador del crucero que es africano y comete una falta, por ejemplo, comete una falta grave, por ejemplo, que está dentro del manual, dicen, no, no es que yo haya cometido la falta, sino es que ustedes me están señalando porque soy negro. Y entonces, o porque soy esto, o porque soy parte de una minoría. Entonces yo creo que hay una línea delgada también, ¿no? O sea, está bien. Hay la gente que quiere hacer valer sus derechos y mostrar lo capaces que son y mostrar todo esto que está detrás. Pero también hay gente como que se aprovecha un poco de esto, ¿no? Y yo lo he visto acá en Perú también y en otros países. Aunque es un tema medio delicado y quizá, pero a mí me parece. ¿No? Pero Raúl piensa que eso se da a nivel laboral. Uno defiende el derecho de los trabajadores a organizarse, pero ese escudo de tu organizarte, que el fundamento de tu organizarte es reconocer que el capital es una fuerza social y tú decir que quieres negociar colectivamente como fuerza social, no como individuo aislado. Pero ahí se escudan también un montón de vagos. Sí, claro. O sea, eso es parte de los problemas que hay que atender. Ahora, pues entonces la forma en que tenemos que bregar con esos problemas es con una mentalidad crítica. Pues mire, compañero, este no es el problema suyo es este otro. O compañera, hay que discutir esto porque muchas veces, como cuestión de prejuicio contra la mujer, también se escudan ahí un montón de personas a que tú le reconozcas un montón de Ujú. formas incluso de comodidades, acomodarse en la situación fácilmente, ¿no? Todas estas cosas hay que discutirlas y hay que discutirlas colectivamente, porque para eso hay que conversar colectivamente, porque ahí la función crítica tiene una efectividad distinta cuando estamos disparando desde individualidades aisladas, que la cosa se hace mucho más compleja. Y sobre todo ha habido comentarios, y Tania lo sabe, ¿no? De gente que opina y dice, pero faltó esto, pero faltó un poeta de tal Siempre país. van a faltar cosas porque tú no puedes incluirlo absolutamente todo, y menos cuando estás hablando de una cosa tan compleja como lo que es imagínate tú, la cultura. Estás hablando de poetas hispanoamericanos, estás hablando de poetas españoles también. También hay otra española, sí. Eso es una cosa, un proyecto amplísimo. Desde el punto de vista de Puerto Rico, Tania, tú lo que estás haciendo es una cosa extraordinaria porque estás rompiendo precisamente los muros del aislamiento. Estás abriendo espacios y te van a criticar. Sí, sí, Porque ya. todo aquello que abra espacios, en lugar de tú ver la posibilidad de tú insertarte en ellos y profundizar el debate y el diálogo, pues te retraes y empiezas a hacer una crítica que no tiene ningún elemento constructivo. Yo creo que de lo que estamos hablando es precisamente de desarrollo de la cultura que busque la manera no de sacrificarse frente al mercado, pero no jugar el juego del mercado. O sea, yo no voy a escribir una novela porque un representante me diga que los temas interesantes en este momento tienen que ver con el travestismo o tienen que ver Ujú. Así con funcionan las editoriales, pues Félix. yo no voy a escribir una novela así porque no me interesa, porque en ese sentido, vamos a poner estos términos, en ese sentido soy rilkeano. Yo creo en la soledad creativa, lo que realmente haga falta. Además, estoy atento a los problemas sociales. Y desde esos problemas yo escribo, porque por eso yo no te puedo decir a ti que por la edad mía, porque mira, tú lo dijiste al empezar, yo nací en el 1944. Este tipo debería estar retirado, está obsoleto. Esto es un individuo del pasado. No, yo soy un individuo del presente porque mantengo contacto con los jóvenes. Y hasta que el cerebro no me falle, voy a estar bien activo en la vida social
cultural de mi país. Y voy a estar activo ahí todo el tiempo. Y no tengo problema en comunicar con un joven ni con uno mayor que yo, porque en esos espacios de la conversación la edad no tiene ninguna importancia, como no tiene tampoco la raza ni el género. Nosotros estamos dispuestos a dialogar y hablar con cualquiera, pero los términos son no cayendo, no haciéndole concesiones al mercado, al consumo, a toda la ideología a toda la banalidad que señalaba Raúl al principio, toda la frivolidad, porque si tú lo que estás buscando es fama, ese objetivo de la fama puede ser bien frívolo también en una sociedad de mercado. Que la fama, por ejemplo, de que hablaba Osto, era dejar una huella histórica. Es otra cosa. Puede ser la misma palabra, pero son dos conceptos distintos. Son dos maneras de entender la vida distintas. Y por ahí es que vamos. Yo no tengo miedo a quedarme solo, estar en una situación incluso hasta de incomprensión, no me importa. Después que yo actúe con coherencia con mi conciencia y con lo que yo entiendo que son digamos, las situaciones, problemas, los retos, los riesgos que me plantea la sociedad en que estoy viviendo. Porque hay riesgos. Pero ¿qué es la creación si no hay riesgo? ¿Cómo? ¿Qué es el acto creativo si uno no está dispuesto a arriesgarse? Ha sido un placer conversar contigo hoy y siempre, ¿no? Porque nosotros ocasionalmente nos reunimos. Raúl ya entró en la dinámica. Sí. Yo no sé cómo enviarte después una copia del libro de La oscura dimensión del aire, porque yo creo que ese libro para mí representa un intento bien complejo y del tipo de reflexión que me interesa desarrollar. Claro, ya yo estoy saliendo del poema extenso, estoy bregando con poemas más cortos ahora, porque yo no tengo ninguna preferencia por un poema corto o un poema largo. A mí no. Yo creo que depende del momento histórico. Yo tuve que pasar por ese proceso de reflexión, un poco ir en contra de la corriente, pero ahora ya salí de ello y ahora estoy bregando con poemas más cortos, pero siempre tienen una hilatura, siempre hay un espacio vamos a decir, ese concepto que desarrolla Pavese de la fantasía, de ese elemento fantástico de la realidad que vincula siempre un poema con otro y establece algún tipo de narración. Eso está ahí presente siempre. Justo lo que mencionaba Félix de Lorca, que cuando leía sus poemas imaginaban que como que él no le había tomado tanto tiempo. Me acuerdo de Huidobro también, cuando Eso. pero él cuando saca Altazor. Altazor. Y en entrevistas él empieza a escribir Altazor en 1919 y lo publica en el 31. Son 12 años de trabajo. De eso uno dice, pero también hay mucho trabajo. La prisa lenta de que hablaba Baudelaire. Sí, sí, exacto. Y uno lee pues Altazor y la introducción nomás uno lo deja, Dios, ¿de dónde sale? Bueno, ¿Dónde sale esto? imagínate, estás en uno de los grandes textos poéticos de América, como es también ese texto largo. Lezama dice que entre el sueño de Sor Juana, primer sueño, y Muerte sin fin hay un silencio de siglos. Pero ese Muerte sin fin es una cosa también extraordinaria, ese poema. Ese poema largo de Gorostiza, ¿verdad? Sí, claro, es mexicano. Genial. Pero te digo que hay pues, Hay poetas y siempre he escuchado eso que dicen, ¿no? Yo prefiero, por nombrar algunos poetas o ensayistas, ¿no? Octavio Paz, yo lo prefiero como ensayista que como poeta. yo también. Sí, otra vez, otro. Sí, sí. Es que También, yo creo que es un ensayo, yo creo que, bueno, es una maravilla como ensayista. Esta no Y tiene me gusta como poeta, pero lo prefiero como ensayista. A mí me gusta, fíjate, a mí me gusta la poesía de Borges. Mucha gente le gusta la narrativa de Borges. le gusta. A él no A mí le me gusta gusta. a él no le gusta la de Borges. ¿No te gusta a mí me gusta la poesía de Borges. Okay. Me gusta. Pero está No, bien. El gusto es una cosa que la diversidad está ahí metida. No podemos, no. Ha Ha sido un sido, placer, realmente un sí, sí, placer dialogar con ustedes. sí, un sí. honor, maestro. Espero que no sea Permítame la decirle última vez que maestro, hablemos. ¿Ah? permítame decirle maestro, No, Félix. bueno, yo creo que todos aprendemos. En el diálogo todos aprendemos.
Un Y abrazo desde Perú, un Félix. abrazo fuerte desde acá de Puerto Rico. Y Tania, Gracias, un Félix. abrazo. De verdad que gracias. Ya Gracias a seguiremos ustedes. conversando. Ok. Un abrazo. Chao.